Suscríbete a La Panterita. Quitadol, Personal Flow, Conexión Total, Agua de la Costa, Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande. Hola, Vinicio, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Están todos enfermos? ¿En cama los argentinos? Sí. Sí, golpe duro. Un masazo para Argentina, pero de esa Arrancar así. manera. Yo admito que para mí fue el candidato a este comienzo. ¿Cuál es el problema? Pero Sí, sigue es siendo que Argentina candidato. Sí, en el 90 perdió el primer partido y Sí. llegó a la final. En el Por esa 90, vez exactamente, ante contra Camerún. Camerún. Y en el 86 jugó repechaje contra Australia. ¿Se acuerdan Y que en no el clasificó? 78 el campeón del mundo perdió con Italia 1-0. ¿Primera fecha? Y ¿O no? En la fase de en el grupo. 2010 España empezó perdiendo ante Suiza en la primera fecha y después salió campeón del mundo. No, da tampoco para descartarlo, solo que Llegó a la imagino final. que se esperaba mucho más de No, Argentina. el problema se llama, y estaba con el argentino, va terminando, otra vez me mandó un mensaje. Hay un gesto de Messi, como que se toma la cabeza por una pelota puesta a la izquierda hacia el sector de platea. Sí, sería que defensor. yerra un pase. Y se toma así, Dani. Y vos sabés muy bien como el jugador excelente que fuiste y técnico, que los síntomas de la presión va a ser siempre. Y más cuando tenés una asignatura pendiente que una Copa del Mundo. La escaloneta, ¿cómo le llaman al equipo? La escaloneta, sí. Las que nos le dice selección argentina, tanto partido invicto, Messi va por... Eso nos influye mucho emocionalmente, sea el que fuese. La verdad, ¿no? La verdad. Después discutieron el penal, ¿cómo se llama ese milimétrico? ¿Cómo se llama ahora ese El científico? offside semiautomático. Ahí está, usaron los argentinos, el offside automático ya usaron. Así adelantado y ya está, te fuiste. En el hombro, en la jugada de Lautaro Martínez, y las dos anteriores un poquito más claras, me Pero parece. si era la inversa, él anulaba el gol de De Arabia. Arabia Saudita, así nomás. Y después, Y el penal que compañero, existió. Y el penal es penal No, yo digo recontra eso porque televisivo. Si vos ves, Ruggeri estaba diciendo y se vio porque difícil el tema cuando tenés tanta presión. Pasa que en la jugada del penal, o sea, es como muchas veces discutimos, es cuestión de criterio arbitral. Ayer, por ejemplo, a Maguire, el de Inglaterra, lo abrazaron y lo tumbaron de peor manera que la que hoy sucedió en el penal. Sí, fue y así, hoy así en cobró, ese caso, ¿verdad? y ayer no cobró. No, pero ese es lo que dice, según, eso es lo que escribía Laurentino Barrio ayer, pero ¿te acordás que le entrevistamos? sí, Vos estabas escuchando. Brillante fue. Brillante su exposición. La cosa emocional del corazón que va a la mente, hay demasiadas cosas. Y después hay una avivada también del defensor argentino, que él sujeta la mano del defensor por él. Cosa que es muy típica. Es típico, Sí. Y se comieron. Y termina condenando al jugador árabe. Y después de todas las apreciaciones que ustedes hicieron,
Creo que le tocó un equipo de mierda. ¿Cuál? Y el equipo de Arabia Saudita, de Arturo. Qué fuerte que juega. Ah, es otra cosa. Yo pensé un equipo leicito. Físicamente. No, con un arquero terrible. ¿Quién es arquero? Muchísimo. Y todos juegan en la Liga Árabe. ¿Pero Eso quién es lo es que más él? me sorprendió. Y la mayoría de ellos dirigidos por Ramón Díaz. Ramón Díaz, exactamente, en Al Hilal. Al Hilal. 9 de 11. Fuertísimo ¿Qué es él? físicamente. حاضرين بصوت أكبر كرة بيقطع سعود عرضية من سعود وصلت إلى نواف نواف لا 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 في شيء جاي من نواف 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 ¿Entendiste? Paró bien, giró y le pegó contra el poste izquierdo. Amaga, tira, pon otra, le dice حاضرين بصوت أكبر كرة بيقطع سعود عرضية من سعود وصلت إلى نواف نواف لا 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 في شيء جاي من نواف 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 Mozo, Dice Gerardo, su último gol de fichaje con la selección fue a China en marzo del 2021, en abril se rompió el tendón de Aquiles. Este leímos hoy. Esta mañana el mismo. Sí. Al-Sharif, héroe de Arabia. Sí. El mismo. Sí. Pero qué fuerza tienen. Saleh Al-Sharif. Y el entrenador tiene un palmarés francés, larguísimo. Pero ese es francés el entrenador. Sí, campeón. Estuvo con Marruecos en Rusia. Sí, y dos Copas África con 2 selecciones diferentes. Y Explícame por técnica, que quiero explicar algo. ¿Cómo van al pie tan preciso y no hacen falta? Explicamos. ¿Cómo se tira al pie? Porque si vos sos torpe y vos te tiras, podés cometer falta. Sí. Eso se estudia, se aprende. No sé si se estudia o se aprende, pero es una habilidad que uno ya trae inherente a sí mismo. Hay jugadores que tienen ese timing. Hoy en la jugada del primer gol, por ejemplo, se pasa en la barrida. Cuando uno se va a barrer, el fundamento técnico es barrerse y sacar con el pie la pelota. Acá él se barre y le pasa por abajo de la rodilla. Se pasó 30, 40 centímetros. Porque vos tenés que ir justito al pie y agarrar la pelota con el pie así. Y él se pasa y le pasa por abajo de la rodilla. Posiblemente esa ansiedad, como vos decís, le juega en contra un poquito a Tagliafico, ¿fue? No, yo hablo de Arabia Saudita. Cuti Romero. Cuando se tiran al piso, hay una que a la izquierda, el contraposte derecho, la que lo tuvieron varias los argentinos. Y después tirar centro. Se rompe la desesperación, te hace romper todo esquema emocional. Messi no fue a ganar una de cabeza. Sí. ¿Y cuántos goles hizo Messi de cabeza? Y tiene poco. No, entonces, ¿sabe qué? Que cuenta otra historia. La desesperación, Dani, cómo rompe todo. Juega. Te desesperan, ¿verdad? Sí, totalmente. Y el jugador es consciente de lo que está pasando en campo. Y lo que pasa es que si vos sos consciente de todo lo que te rodea, te vas a volver loco. El jugador se concentra, se enfoca y entra y juega y produce lo que tiene que producir, a veces bien, a veces mal, pero no podés estar consciente de todo lo que sucede. Porque no, está bien. Messi hace el gol del penal, después la anula el octavo, después dice por qué, el penal científico, ¿cómo se llama? El penal offside semiautomático. Dice el semi y yo escuché automático. Voy a escuchar no por descalificar lo que dice Víctor, pero los argentinos hablan de automático. Y Víctor dice semi, como sea, un penal científico con maquinaria donde te toma todo. Y después hay uno que es una mano, ¿verdad? Un hombro. Sí, el hombro de Lautaro. Es la más polémica. El de Messi sí. Adelantado. Después los otros dos son un poco más claras a la vista, al ojo humano, como dice Federico Ríos. Sí, en estos sistemas de marcación que utilizó la selección de Arabia Saudita, hoy Arturo, era achicar para adelante, mantener el equipo casi en 25 metros, en el mejor de los casos, y a veces en 30 metros. Lo principal que dicen los grandes entrenadores es no tirar pelotas largas, porque generalmente quedan en posición adelantada. Hay que hacer un par de toques más, elaborar un poquitito más y hacer algunas sesiones más por el centro que por los costados, ¿verdad? Si bien fueron milimétricas, como tuvimos hoy 3 goles anulados que fueron por poquísimos centímetros prácticamente en las posiciones adelantadas, por ahí si Argentina buscaba otro camino por ahí,
uno dice podría haber hecho más daño de lo que hizo. Pero ahora tenemos que saber cómo clasificó Arabia Saudita, quién le eliminó. Pues si nosotros tenemos que saber quién le ganó a Argentina. حاضرين بصوت اكبر كره بيقتني سعود عرضيه من سعود وصلت الى نواف لا 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 في شيء جاي من نواف 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 Bien el colega, bien. Con todo. La Agrícola Sare Seguros Generales, Ciudad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Sí, aquí estoy viendo. La eliminatoria asiática consta de varias rondas. En la primera ronda en la que apareció Arabia, fue ganador de su grupo, estuvo con Uzbekistán, Palestina, Singapur, Yemen. Allí jugó en total 8 partidos, ganó 6, empató 2, pasó invicto la primera ronda. Después se volvieron a emparejar ya para la fase final, donde clasificaban los 2 primeros de manera directa, y compartió grupo nada menos que con Japón. Y terminó puntero en el grupo, Arabia, con Japón, Australia, Omán, China y Vietnam. En esa fase jugó un total de 10 partidos, ganó 7, empató 2 y perdió 1 solo. Así que en 18 partidos de clasificatoria solamente perdió 1. ¿Contra quién? Y el único que perdió fue ante 2-0 ante Japón de visitante. El único partido que perdió. Después ganó y empató. Por encima de Japón y Australia. Messi. Arabani lo tiene muy bien trabajado. Y bueno, un poquito de los dos, ¿no? Nosotros a veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que te terminás metiendo, pero bueno, cosas que ya no podemos cambiar. Terminó cortito lo de Messi. Sí. El título principal que decía Messi es que la gente sigue confiando en ellos. Demostrar que somos fuertes de verdad y que la gente confía en nosotros. Eso tiró en el después. El título por lo menos los diarios. Sí, está tiempo de recuperar. Juega con México. ¿Cuándo juega México? México juega hoy a la 1 de la tarde contra Polonia. Hoy México le gana a Polonia. ¡Apa! ¿Cuánto tenés para que gane México? ¿Vos? Yo quiero por los 3 con mi contra. Yo quiero apostar por México también. No, es todo simbólico. ¿Apostan los 3? Para mí empate. No. ¿Cuánto tiene para perder los 3? Busquen la guita y traigan acá. Me arranca con un empate. Aguanto. Traigan toda la guita acá. Júntense. Hoy México gana el Tata, gana México. Gana México. Y Argentina le va a ganar a México. Está grabado ahí, Gustavito. México le gana a Polonia. Y después Argentina-México. El sábado. Gana Argentina. No, ese yo no sé. Yo Sábado sé a las 4. México Sábado a las 4, sí. Que no le va a ganar a Polonia. México hoy. No, una cosa de presión de deseo. Futbolísticamente va a ser mejor México. Transmisión de Debería. Sí. México-Polonia. ¿Qué dijiste? Debería ganar eso. No, Si no ojo, tiene Polonia tiene buen... Y antes la previa, pero Argentina no era favorito. Tiene así un partido donde se la sacó y donde Senegal tenía que haberle sacado mayor fruto a para tu partido de Senegal. Ayer ante Holanda, Sí. Por lo menos mereció el empate. Pero claro, no se merece. Claro. ¿No? O sea, no la presión Y tuvo 2 errores el arquero que lo condenaron, porque salió mal en el primero, dejó un rebote. Vámonos a una presión curepicística del año 1939. Los goles se hacen, no se merecen. 39 esa frase, 1939. Yo pensaba que era de ahora de... No te iba a decir bien, esa frase es de Víctor Hugo Morales. Yo no sé si eso es Ramírez, con mucho respeto al distinguido colega, notable periodista y relator. Cada vez que él decía los goles, esa es una frase que impuso él, los goles no se merecen, los goles se hacen, no se merecen. Y eso ya venía de Uruguay cuando llegó a la Argentina. Yo no me dije 1939, eso ya te cuento bien, porque queremos decir frases que ya están todas hechas. Claro. Acá nada se inventó, todo está inventado.
Ferroparecea con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferroparecea, 39 años construyendo contigo. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Acuña, ¿dónde juega que entró en el segundo tiempo? Acuña está en Sevilla ahora. ¿Y titular, bebé? Suele jugar. No, suele no. Vos sos periodista. Yo pregunto. Y es que no sigo mucho la Liga Española. No sé, no, vos confieso. sos full inglés, listo. Sí. Pero sos periodista al fin, pues. ¿Titulares? En Sevilla, sí. Titular en Sevilla. Titular en Sevilla. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. No, perdón, no por descalificarle al niño, porque Carlos yo está colaborando allá. Yo pregunto si cuántos partidos jugó Acuña. Acá dice suplente. O miren su último partido, dice. Vamos a buscar las formaciones de Sevilla. Yo vi hace poco uno de Champions, recuerdo, ante Manchester City, jugó Alex Telles, que es el brasileño, pero no estoy seguro, por eso no quería... Y Tagliafico también, Arturo, el que jugó de titular, que Acuña entra por él, tampoco está pasando muy bien. Está en el Tottenham, arrancó bien. Escuché hoy en la tele nomás en la transmisión y decía que no tiene un presente muy bueno tampoco Tagliafico. Tagliafico está en Lyon. En Lyon. El que está en Tottenham es Romero, que tampoco está en su mejor momento. Acuña? ¿Habrá hecho un gol de tiro libre Acuña? ¿Mete bien la pelota? Sí. No, mi pregunta es porque mete bien, como que le pega bien. Entonces yo creo que ya lo pone para eso, a Acuña. Para atacar un poquito más por ahí. Mete bien. Y es más fuerte que el resto. ¿Vos le viste su físico? Sí. Es más fuerte. Sí, retacón. Es más fuerte. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701, ingresá a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Qué tal, Gustavo Florentín? Ese es tu micrófono. Buen día, Arturo. Un saludo para todos. Gustavo Florentín. ¿Vos lo conocés? Sí. Cuando a Chique Arce le gritaron de todo, 32.000 personas salieron llorando. ¿Sabía vos? Sí, sabía. ¿Te acuerdas, Gustavo? Así mismo. Digo esto por el tema cerro de la conferencia de prensa allí. Yo le he preguntado a ustedes que son técnicos. A un equipo fuerte, uno le tiene que poner fuerza cuando nos da la técnica. No sé si me explico bien. Yo tengo en el banco 3-4 que son más fuertes que eso. Y yo veo que el equipo va perdiendo potencia por futbolística, en el buen sentido de la palabra, porque vos sos fuerte. Y cuando me quiero meter me va a ganar. Pues tengo que poner jugadores más fuertes. ¿Quién responde? No, Gustavo. Y hay distintas alternativas. Una de las opciones es la que están mencionando, y las otras son las estrategias que uno puede utilizar, sabiendo
que el equipo contrario tiene mucho más, entonces uno analiza, estudia y ejerce distintos tipos de estrategias. Porque el fútbol evolucionó, por eso es importante hablar con los técnicos como ustedes. Acá estamos viendo con Vito y con los compañeros. Arabia Saudita perdió un solo partido en la ronda clasificatoria, y cuando entra el partido Argentina por Messi y el resto decía favorito, y después vuelve el partido independientemente de los goles anulados, porque vamos a ver si el gol está habilitado y eso, y ya está. Pero ¿cómo se puede tener tanta fuerza? Te quiero hacer una consulta, Arturo, ahí con respecto. Sí. A mí no tuve la oportunidad de verlo porque en esa hora estábamos entrenando. Está bien, sí. Ganó bien. No, yo no digo que haya ganado mal, yo digo de las condiciones físicas de un equipo, cuando vos tenés una mezcla de técnica y habilidad, y más basamentás tu fútbol en la habilidad, tu jugador en la técnica, y después te encontraste un equipo que iba fuerte al cruce, iba uno y marcaban 3, a la puta. ¿Cómo vio el tema? Y de repente en todos lados estaban los árabes. O sea, coparon el medio, no dejaban desborde. Después ya vas a ver, y después yo dije, para mí, qué lejos estamos. ¿Sabes lo que yo dije para mí? Qué lejos estamos del fútbol de hoy. ¿O te ríes mío de qué? No, de lo cierto que es nomás. ¿Sabes lo que dije, Gustavo? Qué lejos estamos. Estamos lejos. Sí. Hay una proyección, yo nosotros no lo conocemos. Se va hasta el fondo y después vuelve como si fuera que recién comenzó el partido. En el segundo tiempo a Tagliafico le apretaron allá en su área, en el córner, el lateral de todo, Gustavo, te viene, hablamos de Luqueño, hablamos como técnico de estas cosas que depara el fútbol. Y a lo mejor era la única manera que podría ganarle, hacerle daño a Argentina ejerciendo ese tipo de juego. Te voy a decir una cosa. Motivado Arabia Saudita porque enfrenta a Argentina. Y le dice, yo le hice callar la boca a toditos estos que están acá, los jugadores. ¿Puede dárselo al jugador de fútbol eso? Y claro que sí. Se da luego. Ellos entran motivadísimos, generalmente no alcanza, pero hoy sí alcanzó. Con las diferencias que hay, ¿verdad? Individuales y en cuanto al nivel colectivo mismo, también Argentina era impensado que hoy... Entonces, entra el equipo como Arabia Saudita, como puede ser Túnez, como puede ser Irán, con su energía a tope, pero casi nunca le alcanza. Digamos que con el penal y después puede venir el segundo, que le anulan a Lautaro por un brazo de un offside científico, automático, semiautomático, como quieran, y después sí, Messi offside, hay goles de offside. Después se podrá discutir el penal. Pero cuando las estadísticas te dicen que en 18 partidos perdiste uno solo, por algo. ¿Entendiste para Gustavo Ronaldinho? Y la estadística dice que 75% de la posesión, tengo entendido que fue de Argentina. Sí, de Argentina, fue dominante, pero al final no le sirvió de nada. A ustedes que son técnicos, o yo estoy demasiado viejo, o ya soy testarudo para estas cosas. Esa volaterapia de cuánto dominio del balón, ¿para qué te sirve? Los colombianos se eliminaron con 80% de dominio del balón, habrá sido. Piqui, 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 toque, toque, toque. Y después, ¿qué significa? ¿Qué implicancia que puede tener la pelota y no saber qué hacer? Explícame una puta. Totalmente. Tener el dominio de la pelota, después dice, tuvo dominio del balón. Y después, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Para qué te querés tanto la pelota en tu poder? Sí, si no soy efectivo. Después Argentina terminó tirando centro. Sí, ya sobre el final no le quedaba otra, 10 minutos a puro centro. Un arquero que tuvo ese arquero tenía 1.90 de estatura, ¿cuánto tiene? Y sí, más o menos por ahí. Hizo lo que quiso. Salió todas a tiempo. Sabía cómo venía el centro. Pero Gustavo Florentín. Escuchándote, Arturo, bueno, se nota que nosotros estamos viendo hizo mérito suficiente, porque escuché unos comentarios de un amigo argentino ahí en el grupo. ¿Que los hay? No, que los jugadores pecaron de soberbia, escuché que. Bueno, a mí no me consta, ¿verdad? Es otra cosa. No creo ya. No creo eso porque primero porque saben la responsabilidad. Sí, 1.85, a lo Wise. ¿Y cuántas veces salió mal? Y estuvo hoy acertado. Bueno, por eso le estoy diciendo, hay centro que él sabía. Había centro que él sabía. Esa que gana Messi a la izquierda ni se mueve un centímetro. ¿Cómo él puede saber
y Messi cabeceando. Ahí está Caloni, pero vos tenés Caloni, enseguida entramos con Gustavo Florentín. Vamos a lo que dice Caloni y ya estamos con el técnico Luqueño. Bueno, buenas tardes. No, ya sabíamos cómo jugaba Arabia. De hecho, estuvimos preparando el partido una semana que la línea defensiva estaba adelantada y bueno, fueron algunos milimétricos lo que tiene la nueva tecnología que hay, pero más allá de eso lo hacen y lo hacen bien. Leonel, buenas tardes. María Montero para Tigo Sports. Una dura derrota. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar de cara al próximo partido contra México? Gracias. Bueno, es difícil de asimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos hicieron los 2 goles, creo que fueron los 2 únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante, hay que ganar los siguientes 2 partidos, no tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Vuelvo a la charla de ayer, del juego. Es un juego, ¿sí? Y su porfiada capacidad de sorpresa. Tiene razones que la razón no entiende. Te pedimos las razones que esgrimís en tu análisis, lo que hablaste con los muchachos, entiendo muy breve recién en el vestuario, para encontrarle el análisis al partido de hoy, si le podés dar la calificación al juego y los argumentos de esa calificación. Gracias. Bueno, el primer tiempo creo que fue todo nuestro y si esas situaciones que estábamos hablando antes de fuera de juego, bueno, igual en otro momento eran gol. Y en el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, que bueno, siempre un gol puede cambiar cualquier cosa y así pasó. Nos empatan y prácticamente la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Después la analizaremos con mucha más calma. Con ellos todavía no hablé, lógicamente, porque están, como todos, doloridos y pensando en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a la situación. Al final se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos. ¿Crees que el aspecto físico fue lo que en determinado momento provocó la derrota de hoy? Y de paso preguntarte si sumaste alguna preocupación más en cuanto a este aspecto, en lesionados. No, el físico no, porque los goles vinieron en minuto 48 y 51. No va por ahí. Hoy fueron jugadas muy rápidas, muy aisladas. En el primer gol la pelota estaba en posición nuestra, la perdimos, la volvimos a recuperar. No creo que sea por ese lado. Preocupaciones a nivel físico, bueno, después veremos el reporte. En principio están la mayoría bien. Vos nos solés decir a los periodistas que esto es fútbol, que la derrota pasa y mañana sale el sol. Quería saber cómo afrontás esta derrota vos personalmente y si sentís que la presión de eso que habíamos hablado del debut y todo eso incidió en el nivel, si considerás del... Mía, a mí o al equipo. No, a vos y al equipo. Bueno. No, mira, seguimos pensando lo mismo. De la misma manera que antes del partido nos daban de favorito, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en 2 como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones dentro de todo lo que la atmósfera que había dando vuelta en el partido. Pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar. Hay que trabajar lógicamente los aspectos que no se hicieron bien, pero bueno, repito, no cambia el análisis por el resultado. Consultarte si coincidís que si hay que perder un partido, mejor que sea el primero para poder levantar cabeza y dar vuelta a la página. Perder nunca está bueno, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y sobre todo dando la sensación de que el partido se nos escapa en nada. Cuando nos dimos cuenta íbamos 1-2. Entonces nunca es bueno. No hay momentos para elegir cuándo perder, y sobre todo cuando veníamos de una dinámica positiva,
como siempre habíamos dicho, en algún momento se iba a romper. Por suerte, si hay que pensar algo, todavía tenemos 2 partidos por adelante y lo vamos a sacar. Para el compromiso, Dolores, los cambios eran necesarios, ¿te preocupó el rendimiento de los jugadores que salieron? ¿Y qué te quedó de esos cambios, de esas variantes? Bueno, uno cuando el resultado es adverso buscar otra cosa. Buscamos con Julián tener además de presencia en el área porque la tiene un poco más que vaya a la espalda de los defensores. Bueno, creo que lo hicieron bien los chicos que entraron, Enzo también, el Huevo, Lisandro entraron bien. Lógicamente la dinámica del partido ya no era igual a la del primer tiempo, pero bueno, uno siempre busca mejorar el rendimiento del equipo. Ayer dijiste que el mundial o los mundiales estaban llenos de candidatos que no vinieron, pero este resultado ha generado un impacto mundial. La mayoría entiende que o ha sido defraudado por el rendimiento del equipo o que esperaba mucho más, obviamente. ¿Qué te pasó a vos, si es que lo podés expresar, en ese aspecto en cuanto a la expectativa del entrenador, teniendo en cuenta el bagaje de seguridades y de resultados que el equipo traía? Gracias. Es que un poco la respuesta es, veníamos bien, mejor no podíamos venir, es la realidad. Pero el fútbol, sobre todo el mundial y las grandes competiciones tienen estas cosas. No te da tiempo ni siquiera por llamar algo de equivocarte, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy pasó así. A lo mejor en el peor de los momentos que llevamos acá, pero no queda otra que levantarse. Es que no hay otra lectura. Lamentablemente se perdió, pero no, nos vamos a levantar, vamos a seguir cabeza arriba y a ganar los 2 partidos. Ese es el análisis, va más allá, creo, de la expectativa, porque al final el primer tiempo el equipo hizo un buen partido y si todo sumado las cosas iban un poquito mejor, podía haber sido 2-0 y no fue así, pero en 2 momentos puntuales el partido cambió. Entonces sí es verdad que esos minutos, sobre todo el segundo tiempo después de los goles, podíamos haberlo hecho mejor, pero bueno, toca levantarse. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Escalón el técnico. Bueno, Gustavo Florentín. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por Luqueño o fútbol en sí? Porque ahora se va a Luqueño con una cuestión económica, administrativa, que no puede, y más de lo que puede económicamente, la verdad habrán dicho, no vaya a pedir lo imposible. Luqueño no puede. Te dijeron ya, ¿verdad? Tiene un presupuesto por el cual... Arturo, podemos empezar con su impresión, para que no nos diga todavía Luqueño, su impresión de los 2 últimos partidos de la selección paraguaya, por ejemplo, ¿cómo viste, Gustavo? Y después meternos en Luqueño. Bueno, a mí me dejó buenas sensaciones el antepenúltimo, que habíamos perdido 1-0. Ante Perú, sí. Ante Perú. El penúltimo, perdón. Buenas sensaciones. Futbolísticamente, creo que por momentos demostró cosas importantes. Primer tiempo, bueno. Primer tiempo especialmente, donde tuvimos situaciones de buena elaboración, con una actitud diferente a lo que venía mostrando. Y este último no puedo opinar porque no he visto. Esa es la verdad. Pero sí, contra Perú me pareció cosas... Bueno, a lo que te dice Dani, vos sos un técnico que te gusta cambiar, ¿verdad? ¿En qué sentido cambiar? ¿Cambiar de estilo, cambiar jugadores? Cuando vos haces un primer partido, jugás con este jugador y después cambiás 9 jugadores, no es lo mismo. Y lógicamente que no va a ser lo mismo. Siempre va a haber diferencia. ¿Y por qué probás y te expones? Paraguay se puso ante Colombia. Por eso se jugó mal. En mi punto de vista, yo creo que hay equipo B. ¿Y vos qué pensás? Que hay un equipo B. Sí. Que eso acá no hay titulares ni suplentes, para mí que no corresponde. Acá no titulares. ¿Y vos qué opinás? Sí, comparto contigo.
Entonces no te vayan a exponer. Si vos sabés que tenés 9 cambios y te vas a jugar. Muchos ¿Y cambios. para qué? Y jugar mal. ¿Para qué te pones? Si vos sabés que en Enciso no se podía ir, un error administrativo, incomprensible a esta altura de la vida. Alguien tuvo que haberle dicho, vos sabés que tienes que salir de acá, para ir. Y juega con Enciso. Le lleva al Mirón físicamente cansado. Le decía a Caloni, que cambió 2, el técnico argentino, sí. Veo cansancio en el equipo. Hay varias ausencias en Copa del Mundo, problemas físicos. Digo, no, eso en el riesgo que vos te pones, algo que vos tenga varios jugadores, eso nomás. ¿Vos qué opinás del equipo A y B? Gustavo Florentino te preguntaba, Denis Caniza. No. Dani, perdón. No, siempre uno tiene una idea, ¿verdad? Una idea del equipo probable y de las alternativas. Acá le quieren romper. ¿Cómo se llama el jugador mediocampista? Cubas. Cubas. Sí, que no políticamente no se puede hablar. No estuvo en un buen nivel. No, yo pregunto con el debido respeto, sin manosear. Lo que peor puede hacer un jugador es manosearlo. Totalmente. No, el manoseo no viene bien. El manoseo no tiene culpa al jugador si yo te pongo, ¿verdad? No, y tampoco nosotros si decimos que Cuba no juega, tampoco lo manoseamos. No, lo que digo es cómo es posible que ya con la época anterior del técnico Berizzo lo ponía, y hay jugadores que se le cuestionó mucho, como Gastón Jiménez, Cubas. El que se fue Gastón Jiménez y el que se quedó es Cubas. Entonces el técnico confía en él. No puede ser porque dos coinciden que ambos técnicos piensen igual. Me parece a mí, ¿verdad? ¿Y vos qué opinas? Así. Son distintos tipos de pensamiento. No, es que los dos técnicos coinciden con que UAE tiene que estar en la selección. A eso nomás lo que voy. Sí, parecía que iban mejorando un poquito en la parte de los partidos oficiales en eliminatorias Cuba, pero ante Colombia estuvo otra vez muy desacertado. Muy desacertado. Pero hubo 9 cambios, está diciendo. Sí. 9 cambios. No, pero solamente, como... ¿saben, niños? ¿Saben los que se quedaron? 2 se quedaron. Gómez jugó de vuelta y jugó Villasanti, pero esta vez abierto a la derecha, no jugó de volante central. Y eso me parece que influyó también en su rendimiento. Porque así como le caemos a Cubas, Matías Rojas, de quien por lo menos yo espero muchísimo, no aportó mucho. Lo mismo Villasanti en esa posición incómoda. Mateo Gamarra, que figura en Olimpia, aquí no marcó, no agarraba a nadie por su zona. Pero pasa también por el cambio que intentó desde los jugadores y de estilo, porque puso a Villasanti abierto, puso a Matías Rojas abierto y era diferente a lo que buscó ante Perú. Ante Perú hubo más asociación, más llegada, ante Colombia. Pero no. ¿cuándo fue que la selección nos impresionó? Cuando estuvo Enciso, cuando estuvo Almirón. Enciso, Melgarejo, Almirón, Derli. Y cuando vos cambias, te pones a esto. Hasta de estilo cambió. Y yo estoy de acuerdo con el niño, que me gustó muy acertada su palabra cuando dijo en televisión. Estos que se enfrentó son asiáticos y europeos, eso que es el jugador africano. Sí, el anterior combo. Vamos a enfrentarnos entre nosotros y vamos a ver nuestra realidad. Porque esta clasificación sudamericana es entre nosotros. Vamos a pisar y lo tierra, conocemos todos ya acá. Ese es el problema de Paraguay. ¿O qué pensás, Gustavo? Totalmente, eso es así. Pero independientemente de lo que están mencionando, de lo que fue el último partido, yo digo que yo en lo personal tengo mucha esperanza que va a haber mejoría, porque aparecieron unos jugadores importantes que marcaron ese buen juego de los jugadores que mencionaste y que da esa credibilidad. Yo confío de que va a haber ese cambio para esta eliminatoria, y aparte tenemos 6 cupos y medio. Y ese va a ser un grave problema, porque así como vos decís 6,5, los venezolanos están diciendo 6,5. Como vos decís 6,5, los bolivianos están 6,5. Y acordate que estamos penúltimos en la clasificatoria. Y esa es una realidad. Nosotros vamos a medirnos para abajo. No vamos a medir para arriba. No vamos a medir para arriba. Vamos a pelear esas 3 plazas y media. Quinto, sexto lugar, hasta ahí vamos. Entonces, como dice Gustavo, 6 plazas y media es un consuelo. ¿Qué vos decías hasta dónde? No, explíqueme, nena. ¿Vos creés que Bolivia nos está diciendo 6 plazas y media? ¿Quién era que tenía su campeonato aparte? El técnico de Sol. ¿Cómo se llamaba? Pompey Decía. Cuando llegó aquí a Sol. Los clubes, los equipos tienen su propio campeonato. Vos sabés bien como técnico luqueño. Donde sí, donde no. Y como técnico, no solamente luqueño. ¿Quiénes son tus palos? ¿Y quién no es tu palo?
tu campeonato, tu presupuesto. Y así va a ser. Vamos a pelear esas 3 plazas. ¿Cuántas plazas son? 6,5. No, ¿cuántas quedan? Y quedan fuera 3. 3 y nada. 3 o nada, y son Bolivia, Paraguay, Venezuela. Doloroso, pero es así. Hoy es así. Hoy es así. Entonces vamos entre esas 3, Bolivia con Gustavo Costa, Venezuela con el técnico argentino Peckerman, cuyo discípulo que dirige Colombia, Héctor Lorenzo, y ahí vamos peleando nosotros. ¿O yo estoy diciendo un disparate? No. Hoy estamos así. Doloroso, pero estamos así, Gustavo. Octavos quedamos en el último. Sí. Justito quedamos octavos. Hubiésemos Solo quedado sobrepasamos fuera. a Bolivia y a Venezuela. Hasta con ese del 6,5 quedamos fuera, porque quedamos octavos. No, pero lo que digo es que el propio técnico Barro que el otro debe saber eso. Seguro que sabe. ¿Y dónde va a medir? Cuando tengamos el Mundial, él ya va a saber cómo estamos. Con Uruguay, va a saber cómo mide Brasil, va a saber cómo mide Ecuador y cómo viene Uruguay. Porque ya va a tener una idea de 4. ¿Así es? Sí. Y si no nos clasificamos, sí que ya. Porque repito, así como nosotros hablamos 6 plazas y media, los bolivianos también dicen su campeonato. Los venezolanos también y el Paraguay. Y pasarán a ser nuestros rivales directos. Pero Venezuela, acuérdense Bolivia, que Perú. Paraguay llegó a superar a Uruguay. Era Brasil, Argentina, Paraguay. Paraguay se ubicó en 3ª posición en un momento dado. Así fue, Dani. Después vino la catástrofe, la debacle, lo que vos quieras. Y hoy penosamente es así. Y después de ver cómo juegan, yo me ruborizo. Después de ver hoy a Arabia Saudita. Después de ver a Senegal, y eso yo digo no. Después de ver a Arabia Saudita, yo digo no. Es decir, estamos, pero con este monólogo, lejos todavía. ¿Y quién es culpable? Nosotros somos el jugador paraguayo, sudamericano, que por eso dice el niño, sepamos nuestra realidad, porque si Colombia te aventaja, y te aventaja Perú, bueno, un aleluya es que entra con menos Ecuador. Sí. Pero mañana componemos ahí, pea, Ecuador. Pero por lo menos empezamos mañana componemos arriba. ahí, pea, ¿no? Y que Ecuador va a recuperar esos 3 si sigue jugando así. No, pero entra menos 3 nomás. Y sí, entra abajo. Entonces, nuestro, por lo menos eso. ¿Quién por lo aplaude? menos. Aplaude Paraguay, aplaude Bolivia y aplaude Venezuela. Sí, hasta Chile, todo lo que están ahí. Esos a menos 3 entran ellos. Sí. Ese. No creo que a los argentinos les preocupe mucho ni a los brasileños ni a los uruguayos. No. ¿Y vos qué pensás, Gustavo, sobre eso? Y mira, menos 3, eso puede salvar por el camino. Hay muchos partidos, ganando de visitante, eso puede salvarlo. Pero nosotros tenemos que preocuparnos más en cómo podemos mejorar. Me imagino que en eso estarán trabajando enfocado el cuerpo técnico, y que los jugadores también saben de que tenemos una necesidad de poder cambiar lo que últimamente se ha demostrado a nivel de selección, y que todos estamos desprestigiados en este momento a consecuencia de que no podemos estar en los últimos 3 mundiales. No hicimos ni un mérito para y estar. sí, ¿por qué no hiciste mérito? Disculpame, Gustavo, nuestro fútbol, Derly González es lo mejor que tenemos futbolísticamente acá. ¿O miento? Sí, a nivel local, sí. A nivel local. Sí. Y vos me decís Chile, que no le mencioné ahora, pues Chile va a llegar con otra, me supongo, con jugadores en etapa de renovación, quizá como Paraguay, que es otra de las selecciones que está fuera de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y eso. Pero no sé si qué va a pasar, Gustavo Florentino. La pregunta te hacía Dani Cáceres. Yo creo que nosotros estamos por encima de Chile en este momento. ¿Estamos por encima? Yo creo que estamos por encima. ¿Estamos por encima? Y como mínimo estamos como para ganarle. Puede ser nuestro palo como vos definías. ¿Del palo? Y puede ser Chile. Yo también coincido con Gustavo. Arturo Vidal y eso ya no van a tener la cuerda para... Entonces van a ser de nuestro palo. Contra ellos tenemos que competir. Hay que ver hasta cuándo juegan ellos, porque el último partido Vidal ya no era el Vidal de antes, pero Vidal se comió la cancha de Paraguay. O sea, no había un jugador del peso de Arturo Vidal
en los partidos que se jugaron en Pero eliminatoria. cuando vino el recambio, 7 de Chile ya Sí, quedaron sí, eso fuera. sí, ya recién. Ya completamente. venían cambiando, algunos Sí. quedan referentes. Pero- Es lo mismo que vos me digas Richard Ortiz, por ejemplo, hoy en Paraguay. El experimentado, el mediocampista, Richard Ortiz, Arturo Vidal. Siempre va a haber eso. Sí. ¿O no va a haber eso? Siempre va a haber uno o dos que van a quedar como referentes de grupo. Pero eso es lo que está pasando. Y acá vamos a ver dónde vamos a estar nosotros después en el Mundial, vamos a tener una idea de lo que son los sudamericanos. Donde perdimos peso fue jugando de local. Sí. ¿Por qué eso es? Allí es donde perdimos fuerza. ¿Por qué eso es? Eso es Como- clave. Había como un fantasma ahí en el local. defensor del Chaco que hasta inclusive de los que estaban involucrados decían de que teníamos mala suerte, por llamarlo de alguna manera, pesaba. ¿Emocionalmente? Emocionalmente. Puede ser, Por ejemplo, Perú y Bolivia nos empataron en estas eliminatorias, en el Defensores del Chaco. ¿Y Venezuela en qué eliminatoria fue que no ganó? Venezuela fue en Para la de Rusia. Rusia, el último partido que Paraguay tenía que ganar, y para Brasil también ganó aquí, con Peluso como técnico. Esta vez Paraguay por lo menos a Venezuela le ganó 1-0, pero le terminó ganando aquel día o 2-1 me parece que fue en el Defensores. Y seguíamos teniendo chance en esa oportunidad. Y sí, seguíamos vivos. Y otro detalle que observo, la escasa cantidad de goles. Ni promediamos un gol por partido. En 18 partidos hicimos 12 goles. Y esto se gana con goles. Un Y equipo ahora, que no ¿para qué tiene te voy goles, lejos? Contra Perú no un promediamos gol, nada, y contra Colombia nada. ¿Y cuánto encajamos, niño? Recibimos 26 goles. 26 goles, igual es mucho. Muchísimo. 26 en 18. Pero la falta del gol y 7 empates. Fuimos los reyes de los empates. Colombia nos sacó uno más, 8 empates. Porque Colombia se emparejó con Paraguay porque Colombia 6 partidos sin hacer un gol. Sí. Colombia tuvo 6-7 partidos sin hacer un gol. Bastante. Pero tuvo posición del balón y lloraron todo de emoción. Estoy podrido. 39, 60 posición de balón Colombia y no hizo un gol. ¿Cómo? Ahí va, fíjate los partidos de Colombia. No hizo un gol. ¿Cuál es el equipo posición de balón en el Paraguay que menos posición tiene? Olimpia. Campeón del fútbol paraguayo. ¿Sabes lo que tiene? Pum al fondo, pum arriba. O miento. Sí, Olimpia con uno 3 del pases equipo. juega en campo rival. O vemos otro partido. No, es directo. Directo. ¿Y Luqueño cómo viene? Tratando de armar un plantel. ¿Y cómo va a ser Gustavo Ronaldo? Y en este momento nosotros estamos observando a los jugadores de la casa. ¿Tenés, veo? Donde son varios jugadores juveniles que estamos observando y algunos que fueron partícipes del ascenso. ¿El arquero quién es? El arquero nosotros tenemos en este momento juveniles y que se está negociando con algunos profesionales y que yo creo que en esta semana se va a estar anunciando. Hoy está entre Espínola y Aguilar, puede ser, esos dos nombres me pasaron. Alfredo Aguilar y Juan Espínola. No, yo no quiero pasar nombres. Sí teníamos, lo que puedo decir que sí teníamos arreglado con un arquero que había jugado con nosotros en Recife y cayó a consecuencia de un problema familiar. Y bueno, y estamos negociando. Saulo. De Cuapete. Sí. Porque sé que dos brasileños ofrecieron. Uno fue Ruan, pero ese fue un empresario que ofreció a Ruan y Saulo. Esos dos nombres acercaron a Luqueño. De miles más, ¿verdad? Pero eran esos dos. Sí. O sea, cayó entonces lo de Saulo. Cayó. Y ahora estamos, yo creo que entre hoy o mañana se debería definir quién va a ser el arquero. Y hay varios jugadores que ya se llegó a un acuerdo y que no se va a poder anunciar hasta que termine su contrato, porque varios jugadores que culminan su contrato el 31 de diciembre. Pero hay tiempo, Gustavo, ¿eh? Hay tiempo, tropezamos con esa dificultad y que otros, bueno, van a ser anunciados por el presidente en esta semana, firmando el contrato. ¿Esos son jugadores que están todos en clubes locales o hay alguno que viene de afuera que ya arregló? Hay algunos de afuera también. Más o menos ¿cuántos refuerzos, Gustavo, serían? Porque es un plantel casi nuevo, ¿verdad? La columna es donde estamos insistiendo en eso y que son 5 o 6 jugadores más o menos que tiene que ser parte de jugadores de experiencia. La pregunta, Gustavo Florentín, vos sos el que despedís, por ejemplo en Cerro. Arce dice, ayer en la conferencia hablé con Muñoz, hablé con Rivero, hablé con Rolón y hablé con uno más. ¿Cuál es el cuarto? Alfio Oviedo, sí. Y después seguramente Mateo que
Yo creo que no juega más. ¿Vos te reís de mí o de Mateo? No, la manera como decís nada más. Y no va Juan Mario. No puede dejar estas cosas, pues no son cosas que benefician. No le entregan la pelota. Y dijo, le rompió los huevos, dijo chiquearse. ¿Cómo dijo Sí, chiquearse? una patada en los huevos. Y le va a tener una patada en los huevos. Tiró hoy un mensaje Mateo a través de Twitter ¿Qué dice? puede interpretarse que tiene que ver con la situación. Una foto, entiendo yo, en sus vacaciones. Dice, ser diferente es tener opinión formada. No significa ser arrogante e ignorante. ¿Y quién le trató de arrogante? Dijo Mateus. Chiquearse, ¿qué dijo? Y en la foto está sonriente. Es una fotito como... medio irónica. Irónica. Para mí que tiene que ver con la situación. Sí. Lo disfraza un poquito con el tema Gustavo de la vacación Florentín, y todo si lo vos demás. tenés un jugador que públicamente dice que hay grupismo que no se le entrega, o un compañero, ¿lo sacás? Sin ninguna duda. ¿Vos lo sacás? Dani Cáceres, si uno dice no entrega la pelota, ¿lo sacás? Y voy a analizar un poquito más, porque si se puede conversar. ¿Viste Chiqui lo que dijo que va a hablar cuando venga Mateo, verdad? Si quiere hablar primero cara a cara con él. Y hay que enfrentarlo primero. ¿Y con el compañero cómo hace? Y también los compañeros, dijo Chiqui, ¿verdad? ¿Pero cómo hace con los compañeros? Encima historiado un poco el tema de... Es más, Twitter ahora riéndose. El que menos puede juzgar es Mateo, porque él no fue juzgado durante un año de esa Mira situación Mateo, que tuvo. el bigotiño. Y sonrió otra vez. ¿Y qué dice Mateo? No juega más. Víctor hizo la traducción del mensaje. Ser diferente y tener una opinión formada no significa ser arrogante e ignorante. Ayer Chiqui... Opinión formada significa ratifico lo que dije. Sí. Los jugadores no le pasan a Moreno Martins. Así dice. Eso es lo que quiere decir él. ¿Y qué es lo que va a hablar con él? Vos si sos Gustavo Florentín. ¿Qué le va a decir? José, ¿qué? No, tengo que pasar por esa situación, Arturo. Tengo que pasar para saber cómo lo llevaría. Pues yo trabajaste con Chiqui Arce. Sí. Y tener una idea, vos también. Tener una idea de lo que es Chiqui. Y es un capital de Cerro. Cerro compró el pase. Si yo lo saco por esto, no vendo a nadie. En el buen sentido de la palabra. Porque para vender, aunque sea, tengo que ponerle Y sí. por lo menos 10 minutos en primera. Claro. Yo soy dirigente, te digo, vos sos Chiqui. Vos sos Chiqui. Yo digo, Chiqui, queremos hablar un poco contigo. Acá se pagó esto. ¿Cuánto Cerro Porteño tiene el pase? ¿Más de $400,000 pagaron? Más de $400,000. Por el pase, 50% me parece. Y van a tirar. Eso ya no sé si pueden llegar a un acuerdo con el caso de Mateo, ponerle 5 minutos para decir que juegue y que se vaya. Pues eso es una cuestión interna, ¿verdad? Que ustedes no quieren tocar, ¿verdad? A mí no me corresponde. ¿Y a vos? Tampoco. Y bueno, vamos a la pausa entonces. Esta Copa del Mundo alentamos por todos a ser como próceres de mayo y convertirte en un prócer del mundo. Disfruta de los 64 partidos del Mundial de Qatar con Apostala y gana una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, aposta por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas. Para más información, ingresa a www.aposta.la y da la vuelta con tu selección favorita. Apostala, ganarlo cambia todo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras de programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023. Inscribite hoy y consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.pirega. Universidad Iberoamericana. Una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupi, 3 días con descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial el viernes de 7:30 a 21 horas, el sábado de 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participas del sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Estamos con Gustavo Florentino hablando de la selección absoluta del Mundial. Practicó luqueño hoy. Te voy a hacer una pregunta, pero no lo tome como teleshow. Eso es otra cosa.
hizo declaraciones todavía Vargas como que lo trataron de basura, digo. Ah, no, voy a lo anterior. ¿Quién se encarga de decir? En Cerro, el propio Arce es el que vio los jugadores, ¿verdad que es cierto? Sí. Mateo habló él, Piridamota habló él, Moreno Martín habló él, Cristian Rivero habló él, William Rivero. Carrizo. Cuando lo despide Cerro, el técnico se encarga de decirle hasta aquí llegamos. Sí. Así digo, chiquillo. Sí, Yo abrí habló. ¿Cómo se maneja el luqueño? ¿Por qué Tobías Vargas dijo? Vos ya vino con la idea, vos ya viniste con la idea de otro arquero, vos le dijiste todavía que no más. Bueno, si primero quiero explicarte. ¿Cómo? Nosotros tenemos un gerente deportivo. Denis Canice, exactamente. Nosotros nos sentamos a conversar sobre el plantel, esto continúa, esto no. La decisión fue en forma unánime de los jugadores que no van a continuar. El 100% no hubo ninguna objeción en cuanto a los nombres. ¿Quién se encarga de hablar con los jugadores? Es el gerente. Yo no conversé con ningún jugador. Entonces fue el gerente que con algunos jugadores en forma personal y con otros vía telefónica él estuvo comunicando sobre la decisión. Pero esa es la comunicación que le da. Para que Denis Caniza, Gustavo Florentín, le diga al jugador es porque ustedes hablaron. Ustedes hicieron el listado, este se queda y este se va. Totalmente. Así es. Sí, señor. Así es. Así es. Estamos hablando del caso de Luqueño. Sí. Pasa que haciendo la diferencia con Cerro, hoy Cerro no posee un gerente deportivo, como lo es Denis Caniza. Es cierto, hay un departamento de fútbol, pero no una gerencia así directamente, haciendo la diferencia con lo que es Sportivo Luqueño. Es así. Pero sí se le habló entonces a Tobías, porque Tobías declaró en radios luqueñas que a él nadie le avisó, que se enteró por la radio, que se enteró por otro lugar. O sea, eso no es cierto entonces. Mira, a todos los jugadores se le comunicó, a todos. Y el contexto de la conversación les puede brindar con mayores detalles Denis. A mí me tocó hacer la función de lo que le había mencionado, analizar el plantel, y el resto tenía que cumplirlo Denis, que me había comunicado que fueron comunicados todos de lo que habíamos conversado. Línea de 4, Luqueño. Puede ser. Y de esa línea, sin dar nombres, ¿cuántos quedan en Luqueño? Es lo que hicieron en el campeonato ahora. Casi el 100% de la línea de 4. ¿Schunke al final se quedó? ¿O? No. Perdón Arturo, ahora que tocas, el presidente y Denis Caniza tenían la idea de darle la coordinación de la formativa a Schunke. Y hubo una conversación entre ellos y que al final decidió seguir jugando y bueno, eso se respeta, ¿verdad? Es lento, ¿Sí? Jugador lento. Yo no yo no uso la palabra malo, lento lo que estoy diciendo. Sí, no es un jugador rápido. No, lento y le cuesta. Sí. Quizás para intermedia se acomoda mejor porque ahí se juega mucho por arriba en algunos pero pero eso creo que tiene un problema lumbar, en la cadera. En la cadera. Es Estudiante de La Plata. Hace 3 años jugaba en Estudiante de La Plata y tenía 5 ¿Y ese problema le afecta? Renguea, no, es que a los ojos ahora entiéndase. Para arrancar como le cuesta en la carrera. Y pierde tiempo y le ganan en el pique. Todos se acuerdan bien de él. Está muy bien. Yo no tuve la oportunidad de conversar con él, pero me hablan de que es una excelente persona. No estamos, lo personal no tocamos. Me parecía muy lento. Sí, pero compensa eso, no es un jugador brillante, pero compensa esa lentitud y ese problema que tiene con su gran lectura de juego y con la personalidad que tiene. ¿El eje quién va a ser en la media cancha de Luqueño? Vamos a dar sorpresa ahí. ¿El eje? Así sí. ¿Y tiene experimentado? Experimentado. El eje. Tenemos que esperar. ¿Pero está acá? Está acá. ¿No es uno que dirigiste ya en el pasado? No quiero. El eje. Eso que dejo a cargo de ustedes. Yo pienso en uno, pero... No den nombre. No den nombre. Decime por lo menos no, así descartamos esa idea. Yo el primero que pensé es Rodrigo Rojas. No sé si es él, si voy bien encaminado.
Parece que sí. Le mandan para Rodrigo Rojas. Te leí el pensamiento porque el primero que me ¿A vos acordé. te gusta equipo Rodrigo. fuerte? ¿A qué le llama equipo fuerte, Arturo? Y el que pisa la cancha, yo puedo tener ciertas cosas acá, pero tengo a mi favor esto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué le caracteriza? Y pongo Olimpia porque es campeón. Que cómo limitadamente puede llegar a lo que querés. Por ejemplo, Carrascal Cerro, no hay fuerte en Cerro. Típico jugador que toca, mueve, mete una asistencia larga. Ese es Carrascal. Me decís, Piri de Mota juega de medio campo adelantado en Cerro. No juega atrás, juega en la media cancha, es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y después le ve el Pili de Mota último. Primero jugó atrás y después Pili de Mota fue creciendo, ¿verdad? Sí. Y cuando yo digo jugando fuerte, es para decir, el medio campo... que acá, imponga presencia. Eso sí, acá estamos... No digo que juega que sea brusco. Olimpia, yo valoro mucho lo que hicieron, porque hubo mucha empatía de parte de los jugadores hacia el club, hacia los dirigentes, por la situación que estaba viviendo. Y eso se veía partido tras partido. Puede ser que tenga buen fútbol o no, pero había ese compromiso de parte de ellos. Y esa actitud marcó mucha diferencia en partidos clave. Por ejemplo, ante Cerro, donde despega Olimpia hacia arriba y Cerro queda mal herido, después no pudo alcanzarlo de vuelta. Bueno, eso es un ejemplo para todos, ¿verdad? Que ese compromiso, el hecho de que valoren el esfuerzo que está haciendo el presidente, los dirigentes, su entorno, y que los jugadores respondan de la manera como respondieron, fantástico. Sería lo ideal siempre. Porque vos decís Marcos Gómez, y ustedes son técnicos, ¿quién no quisiera tenerla a Marcos Gómez? Viene de la casa, le pone en primera, marca presencia, ¿o no marcó presencia? Sí. Sí. Marcó presencia, y vos querés esa media cancha. Yo no digo que pegue, un medio campo sólido, fuerte, como decía Angelito Ortiz. Váyanse ustedes y nosotros nos quedamos con Angelito, ¿te acuerdan? Sí. Ángel Ortiz. Y ese no te vos querés. Vos no viste acaso mediocampista. Y después, ¿qué querés entre luqueños? ¿Cuántos mediocampos se quedan hoy? Ninguno. ¿Cuántos se quedan? Hay algunos que se quedan. Diego Fernández ya va a estar normal para la pretemporada. ¿Él está trabajando o todavía? Está entrenando. Ya está normal, entrenando. recuperado, Sí, porque sí, él había terminado lesionado la temporada. Está entrenando en forma normal. Hay varios jugadores que lograron el ascenso y que están trabajando con nosotros. Y que estamos tratando de conocerlo. Bueno, vamos a ser Rodrigo Rojas que fuese, no importa si no es, pero parece que es. Rodrigo Rojas, ¿qué le ve a Rodrigo vos? ¿Por qué lo quisieras a Rodrigo? Es un jugador, lo que vos estás diciendo, un jugador fuerte. Y bueno, ¿qué sí que vos cuando hablaste, Rodrigo ya sabe que va luqueño? Vos estás diciendo tú, yo no dije nada. Vos dijiste. Y a mí me parece que... Bueno, pero ¿por qué Rodrigo Rojas? ¿Qué buscas con él? ¿Qué querés que transmita al resto? Mira, Rodrigo... Es de esa característica, digo, un luqueño. Mira, Rodrigo tiene mucha experiencia. Rodrigo te da salida, buen juego, te da el liderazgo que él tiene, que sabemos cuál es. Gol, mucha presencia. 4 o 5 goles por torneo mete él. Hay que tenerlo bien físicamente para que él pueda cumplir esa función. Acuérdense de que él estuvo con nosotros. Me parece que fue uno de los mejores años futbolísticamente cuando estuvo en el 2016-17 y que los conocemos perfectamente. Ahora, de ahí es más que se dé, no se dé, otra ¿Cuándo hablaste con él vos? No, yo no hablé con él. ¿Va a hablar Denis Caniza con él? Exactamente, si es que está dentro de los planes, sí, debería hablar con el Denis. Y hasta ahora no tiene equipo Rodrigo, sí, no quiere salir. Descendió Sol, pero no quiere salir ya. No, él ya no quiere salir al exterior hace un tiempo ya, de hecho. Ya rechazó varias ofertas. Yo justamente por eso decía el primer jugador que se me vino a la cabeza, porque con ustedes funcionó muy bien. En aquel torneo que ganan con Roberto Torres de técnico, que eras asistente, y después al año siguiente, semifinal de Sudamericana, jugaba de volante central, cuando se necesitaba lo tiraban por fuera y rendía. Es un jugador utilitario realmente, aparte de la cuota de experiencia que citaba. Sí, lo conocemos. En ese mismo año, la finalísima también que se había jugado, que él sale lesionado, sí, ¿verdad? Cumpliendo una función específica y que en ese momento nos dio una mano muy importante. ¿Los extremos?
¿Vos sos jugador de extremo? Sí, me gusta. Me gustan los jugadores rápidos, picantes, extremo goleador, que pisen el área. De que el desborde. ¿Y arriba quién? ¿Quiénes son tus delanteros hoy a propósito de eso? Hoy Luqueño lo que tiene a mano. Lo que tenés ahora. Hoy está Marcelo Pérez. Que es 9. Que es el 9. Centro delantero. Centro delantero. Está Guillermo Gil, que es de la casa también. Son todos jugadores juveniles, pero el que tuvo más minutos es Marcelo Pérez. Pero ahí vas a necesitar un par por lo menos, ¿verdad? Sí. Por eso decía que la gestión de contratar jugadores es muy ardua, que ya se llegaron a un acuerdo con varios y que... ¿Está esperando que termine el contrato? ¿No? Algunos sí y otros van a ser anunciados en esta semana seguramente. Algo muy importante también, conociéndolo a Gustavo y el fútbol moderno que le gustan los extremos rápidos, encaradores, son fundamentales los dos laterales también. Seguro que estarán buscando ya porque esos dos laterales completan ese juego que le gusta a Gustavo, que le gusta a ese tipo de entrenadores. ¿El ambiente luqueño cómo te ven? ¿Ya papá te sentiste algo? No, con relación a la gente, poco nada. De la casa, de la casa al entrenamiento, del entrenamiento a la casa, sí que muy poco en ese sentido. Pero aparte ya conoces porque estuviste ahí un tiempo. Sí, conozco bien. ¿Cuánto tiempo había estado? ¿Poco? ¿Fue unos meses? Fue poco, creo que fue 3 meses que estuvimos y luego de ahí fuimos a Guaraní. Pero esa vez vos saliste sin problema, ¿verdad? Porque eso pasa muchas veces el luqueño, que la preferencia te impulsa a renunciar o a que te manden a la... ¿No tuviste problemas? Ningún tipo de inconveniente. Eso fue que teníamos en ese momento una cláusula de salida y que se hizo uso de esa cláusula, que a raíz de eso fuimos a Guaraní. Y al final nos salió muy bien, ¿verdad? Sentimos mucho, yo quedé con una espina en el sentido de que nosotros habíamos hecho una buena campaña en ese momento y que bueno, fue por una situación de como un jugador de repente se presenta una transferencia en pleno campeonato, bueno, ocurrió con nosotros, que fue para lo mejor. Bueno, Gustavo, y el luqueño de ahora. Y después tenemos que hablar del fútbol paraguayo, como ve a todos los equipos. Primero el luqueño, tiene que analizar este. Diego Gómez, por ejemplo, el de Libertad. Ese cuando lo vimos, y que no me deje mentir los compañeros, yo dije, este es más para arriba que para atrás. El Diego Gómez. Sí, convocado de vuelta a la selección. De vuelta a la selección. Hay mediocampista acá, ¿qué es lo que quiere Gustavo con el fútbol paraguayo? Vos tenés una radiografía de todos tus rivales. De la gran mayoría... Nos conocemos todos acá, Arturo, nos conocemos todos. Sabemos quién es el equipo que te puede complicar, sabemos quién es... A mí, mira, no debería de sorprenderme viendo el campeonato este año, la manera como juegan los equipos. Guaireña sabemos cómo juega con su entrenador, sabemos cómo juega Ameliano. Quería el 9-9. ¿Vos sos el 9-9? Sí, claro. 9-9. Sí, 1. ¿Qué es lo que 1, Dani? Y generalmente no se juegan con 2 9. No, eso sí, que quiere un 9-9. Claro. Cuando habló de los extremos, inmediatamente me digo el 9-9. Y ahí tenés, veo. Tengo. ¿Quién lo que es? No es por él, no es por el chico. A lo que va, Arturo. No quiero ir por el chico. Repito, en mi periodismo no hay dañarle a nadie. Hay técnicos que no vienen más usando ese 9 pesado de referencia. Ahorita más. Te va a sorprender. No, pero ojalá para el luqueño fuese así. ¿Quién es? Viene. No dice pues. Y viene en estos días. No. ¿De dónde viene Gustavo? Pista. Pues ya está firmado o cerrado. No se preocupen. No me voy a preocupar. ¿De dónde viene nomás? Viene esta semana. Tiene que ser un gran protagonista el luqueño. El niño venía acá, llenaban los estadios. Sí, y ahora cuando se mejore esa cancha, el tercero en convocatoria, el luqueño puede reventar. Sí. ¿Regresa a Argentina tu 9? Viene del extranjero. Y así vamos a estar todas las tardes. Y no puedo, no entiendo, Arturo, ponete en mi lugar, no puedo dar pista, no puedo. Uno es alto, es alto, está acostumbrado a la presión, tuvo ya he experimentado. Tuvo 10 goles. ¿En dónde tuvo?
del extranjero. Tuvo 10 goles, un jugador que tiene muy buena calidad técnica, así que esperemos que le pueda ir bien acá. Así que es cuestión de día nada más para que se puedan enterar. Lo que le quiero decir y decirle a nuestra gente también, de que se está trabajando día a día y que sabemos cuál es el presupuesto, y en base al presupuesto se está dialogando. Pero ese experimentado es 9 experimentado. Sí, señor, siendo joven. Siendo joven, y hacíamos hasta todas las tardes. Rodrigo Rojas no quiere hablar, no tiene futuro decidido, le digo claro. No tengo decidido el futuro. Es lo que dice el jugador. Hablando fríamente también los números que Luqueño debe. Volviendo al delantero, pueden encontrar aquí uno que terminó con 10 goles. Joven. ¿Quién estuvo en San Lorenzo? ¿O coincide nada más? Coincide nada más. Pero está en Argentina. Adam Vareiro terminó con 10 goles el año pasado. Pero yo encontré uno que en 2 clubes hizo 11 goles en Argentina. Cristian Colmán. Entonces él. Ya está ya. Cristian Colmán. Ponemos, yo me hago cargo, ponemos ahí. Cristian Colmán sería jugador. Llámale para Cristian Colmán, Gerardo. Sería nomás poner, ¿verdad? No, es. ¿Cuánto tenemos para perder qué? Buen jugador. ¿Y qué edad tiene Cristian Colmán? 28 años tiene. Es bueno. Y le fue muy bien en Argentina este año. Muy bueno. Llamarle a Cristian Colmán. Cristian Colmán. Muy buen delantero. Muy buen delantero. Sí, señor. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 ICA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Está Cristian Colmán, Gerardo? Cristian Colmán. Arturo, aparte de hablar de Cristian Colmán, de puede ser Rodrigo Rojas, de Gustavo, que quiere los extremos, los laterales, todo, Luque tiene que hacer 2 torneos de 25 puntos. Yo creo que el primer objetivo tiene que ser afianzarse otra vez en primera división, porque no es fácil, es duro el torneo de primera división. Pero es más liviano que la intermedia, menos recorrido, tiene otro aire. La intermedia es terrible. Pesadísima la intermedia. Muy físico. Sí. Y aparte las condiciones de las canchas. O sea, en primera Gustavo va a planificar seguramente un estilo de juego que después no va a ser excusa la cancha. Quizás si te vas a cancha de River te puede complicar, pero en intermedia es ir a arreglarse en alguna situación, en algún escenario. No pica bien la pelota y tenés que jugar de otra manera. Es muy distinto. Muy diferente. Y Cristian Colmán, tener el recorrido. Sí, estaba jugando en Barraca Central. Y ¿dónde comenzó acá? Jugó en Nacional. No, en 3 de febrero, perdón. 3 de febrero. Después se fue a Nacional, después se fue a Estados Unidos. Sí. Allí llegó a ser convocado a la selección incluso. Fue transferido una plata muy importante, Cristian Colmán. Cuando fue transferido. Sí, a la MLS. Sí, y después. Incluso estando allá, recuerdo que fue convocado a la selección y justo tuvo rotura de ligamento y no pudo venir. ¿Y después? Después jugó en Barcelona de Guayaquil, Godoy Cruz, Arsenal, Barraca Central. Desde el 2021 está en Argentina. En el fútbol paraguayo estuvo hasta el 2016, así que retornaría después de 7 temporadas a Paraguay. Y en su arranque le fue muy bien, porque en 3 de febrero 2014 jugó 35 partidos, metió 13 goles, y en Nacional entre el 2015 y 2016 jugó bastante, jugó más de 60 partidos y convirtió 18 goles en el fútbol paraguayo Cristian Colmán. No tenés miedo que te saquen.
Yo le agradezco por pasarme el dato de Cristian Colmán. Ahora te preguntaba, ahora sí no tenés miedo que te saquen, ya te van a sacar todo ya. No, pero ya habrá firmado, ¿verdad? Por eso ya medio que confirmaste No tienes el confirmó, nombre. no dijo nada. No, Y si predicas tenés que ya hay un 9 cerrado. por eso digo, vamos a esperar que el presidente firme y él mismo va a anunciar con Denis. Insisto con esto, hay que tener paciencia en este momento. Y a nosotros nos pedí la periodista. No, yo estoy diciendo... No tiene el periodista paciencia, lo que quiere informar. Y después, ¿cómo le tuviste a Gustavo Frentini? No te dijo, y te va a decir, no me dijo, y qué flojo sos, era. ¿Cómo no te va a decir? Luqueño va a ser una fuerza terrible este año. Y después sale en otra radio y dice... Presiona cuatro, Dani. Presiona cuatro. Luqueño tiene que ser un gran protagonista. Tiene que ser. Tiene que ser, Luqueño tiene que... Hay que levantar al gigante dormido. Y sabe que hace difícil tomar decisiones y tener... Ahí no hay guita hoy día. Hay que tener la capacidad, Arturo. Gestionar. Si no tenés la capacidad, no hay nada que hacer. ¿Y qué le voy a decir al jugador? Si ¿Vos sos el que hablamos, Denis? Ambos. Porque tenés que decirle a ambos. Tu compromiso, ¿querés o no querés? Porque así voy a hoy. Hay que comprometerle. Vos mismo hablaste de permanencia en Olimpia. Ahora Libertad depura el plantel por una cuestión presupuestaria, dijo, ¿verdad? Ditore primero, ¿verdad? Sí. Y otro que no llenaron la expectativa. Y Libertad tiene que volver a ser un gran protagonista del campeonato. Tiene que ser, ¿verdad que es cierto? Apuntan a la permanencia también. La pertenencia, perdón. Porque los 3 arqueros son de inferiores. Está bien, pero Libertad tiene que volver a ser un protagonista del campeonato. Sí. Guaraní ahora ¿sabía que en el nuevo técnico Hernán Rodrigo López? ¿Se dijeron? Sí, hace 2 meses. ¿Verdad? ¿Y cuándo te dijeron a vos? Te dijeron ya. Sí. ¿Y cómo andan sus relaciones con Hernán Rodrigo? No. ¿Ustedes hablan entre ustedes? Con Hernán nunca ahora tuve la posibilidad Guaraní, de conversar. Trae Guaraní 2, uno es... Y suena Dorrego, que está en Bolivia, uruguayo, y hay otro de Almagro, Cerveto, delantero. Son los que sonaron hasta ahora. Cáceres también, ¿verdad? Cáceres ya está. Raúl Cáceres ya está. Y Raúl Cáceres. Y empezó a sonar otra vez Alfredo Aguilar como posibilidad, porque va a traer arquero. Sí. Y seguramente va a traer algo más porque si no... Está también el Luque en la lista. Juan Espínola y Aguilar eran los 2 nombres. ¿Y dónde estaba Juan? En Godoy Cruz. Godoy Cruz. Arquero de la selección. ¿Y vos crees que viene? Y hay que ver qué dice. No va a venir no va a venir. Y yo creo difícil, pero... No es Juan Espínola. El que llamaba a la selección, el que sí, jugó el partido. Jugó antes, pero... el partido. No va a ser él. Él no va a ser. Y el arquero que querés es experimentado. Sí. Muy experimentado. No muy, vos le estás llamando muy a 32 a que es viejito. No, 32, 34 ya. Sería lo ideal. Para Luqueño. ¿Qué arquero hay de 32, 34 años, Dani Cáceres? Que viene Anthony Silva ya tiene más. ¿Quién? Anthony Silva. No va a venir. Esos están por $2 millones, ellos no pueden. Luqueño está muy ajustado económicamente. Sí, sabemos cuál es la realidad. Aguilar tiene 34, por ejemplo. Como también es una realidad, muchos jugadores buscan minutos en primera y saben lo que es una institución como Luqueño. Pero Gustavo Florentín le va a decir, no venga a querer figurar para tu beneficio. Ya dijo pertenencia. Con Gustavo no van a joder la bola. Entiéndase, lo mismo dijo Denis Caniza. No desmedro ningún jugador que quiera tener un representante que te diga, niño, hola Gustavo, Denis, ponela a este y después vemos. De eso hay miles ahí. Que te van a ofrecer carpeta de jugadores. Pablo Aguilar, por ejemplo. Él está... Ese sí va a jugar Luqueño. Con intención de jugar en Luqueño y tiene... Llamarle para Pablo, y el propio Libertad decía que puede buscar un equipo. Y Pablo es el luqueño, sí. Así que sería lo ideal que podamos tenerlo. Él tiene la intención ahora... Estos 2 jugadores son extranjeros, ¿verdad? Para tu arco. Extranjero, más bien de afuera estamos buscando. ¿De acá adentro no? No, muy bien, Gustavo. Entonces no, ni Popi Muñoz ni Ignacio Dom. No, brillante, eso colabora. Entonces informamos correctamente. No es Muñoz, tampoco Dom.
Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena elaborado con dedicaciones de 1942. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1.000.000. Comunicate al 0993-400-044 Asismet toda la vida. ATR llegó a la colección total de personal y conectó a todo el barrio Personal Flow. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngiosaeca.com.py y ya estás participando entre temas en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Génesis SPH más 8 y te trata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT, che por emoy. Pablo Aguilar no a Luqueño Gimnasio. Sí, en su momento, exactamente. Y siempre vivía pendiente a lo que hacía Luqueño. Y él dijo públicamente que quería volver a Luqueño. Luqueño. Él lo dijo cuando hablamos con él. Incluso yo conté hace poco una anécdota que en Libertad, no lo quisieron confirmar, pero que molestó que él no haya ido a un partido de Libertad y viajó a Santaní para ver a Luqueño, por ejemplo, el año pasado durante la intermedia. O sea, hace tiempo expresó el deseo de jugar en Luqueño. Y en Libertad no le fue tan bien, así que me parece que si Libertad no lo va a tener en cuenta, es el momento para que se unan los caminos. La elección del jugador tiene que ser tan importante. Solamérica cambió mucho, intentó y no llegó. Así fue Sol. Iba renovando 4, 5, 6 jugadores, cambiaba y no tuvo el efecto que quería la dirigencia en el técnico. Y ustedes son responsables de lo que hacen, Gustavo. Somos responsables y también tenemos que adaptarnos a la situación financiera del club también. Y te digo, no tienen el dinerillo de antes. No es fácil la gestión. Ahora, teniendo un panorama más grande en el sentido financiero, lógicamente que uno va y apuesta a traer jugadores quizás con otro recorrido y bueno, eso ya le toca ya de repente a cada uno estar en el lugar donde pueda haber más recursos. ¿Vos viste mucho a Luqueño? ¿Te tocó la oportunidad en la intermedia? Sí, ¿no? sí. He visto algunos partidos. ¿Y con Miguel Sassugo no hablaste? No. ¿Tampoco lo harías? ¿Por qué no? Para decirle, o los técnicos no se comunican entre eso. Sería lo ideal eso. Sí. ¿Sería lo ideal? Sería lo ideal, ¿por qué no? Decía, ponen en la frase de Gustavito la de Cudilla, que decía el jugador que no lo cambia más. Cudilla decía, este jugador, dice así, sacate, no lo cambias más. El jugador que tiene un rasgo y vos querés decir no conmigo va a cambiar. Yo no hablo de que ocurra en Luqueño, hablo de que el jugador de fútbol así es, no cambia más, decía, es difícil cambiarlo al jugador cuando se decía Cudilla. Y hay mucho que hoy no sé si los sistemas cambiaron. El técnico habla mucho con el jugador hoy día. Bastante. Acá decía Cáceres, donde está sentado Víctor, que cerraba la puerta y hablaba, tocaba la puerta y pasea, decía un mano a mano. Escuchá esto de Cudilla a Gustavo Florentín. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie a ese jugador. ¿Vos qué pensás de esto que decía Cudilla, Gustavo? Y en algunos casos sí, y en algunos casos... No es absoluto. Hoy en día al menos. Cambió muchísimo el jugador de fútbol. Ellos tienen una prueba en aquel Cerro del 2015. Astrada lo había borrado a Fidencio
Y usted el primer jugador que pusieron otra vez en el equipo fue Fidencio. Así mismo. Y Cerro terminó siendo campeón. Así mismo, y fue el hombre que cambió totalmente en esa función que era así, aparte que era Pero no influyente en el grupo. Pero lo habrá sacado no por cambiar, habla de otras cosas judías. No, y de temas extra futbolísticos. No. No. ¿Estás seguro? ¿Cuánto tenés para perder? O para ser, Arturo. No, yo lo conocí a Cubilla, el Cubilla este. Yo también interpreté extra deportivo. No lo cambia más, es el que vos querés venir para acá, vamos a jugar en esta función y después no te demuestra y te dice 20.000 veces que tenés que moverte así. Y no te dice, y vos le decís, ¿para qué? Si te estoy diciendo yo, le dice. Ese es el Cubilla. Saludo Mauri, saludo mi querido Mauri arriba en la sintonía. Después el jugador, tu época era distinta y tu época. Sí. El jugador entiende más ser rebelde. Antes los técnicos carajeaban, ¿será? Sí. ¿O a vos no te carajean? Bastante. Hoy a lo mejor son todos, vos le decís algo y ¿cómo me va? Mirá cómo... yo no digo que sea un modelo perfecto, pero entender por la buena o por la mala es lo que vamos a hacer. ¿O no es así? Sí, así es. Ahora hay una comunicación directa con el jugador, donde el entrenador busca acercarse y tener una comunicación individual, a veces dual, a veces zonal, ya dependiendo ya de qué tipo de comunicación va a tener. Pero lo ideal es que el cuerpo técnico tenga una relación sincera con el jugador y que el jugador también con el entrenador. Yo sé que es algo un poco complicado, un poco difícil, pero en mi caso es algo que nosotros tratamos de realizar, ese tipo de ejecución. ¿Y se consigue? ¿Va a conseguir? Y con algunos jugadores sí se puede. ¿En tu plantel de luqueño cuánto promedio de edad? ¿Vos te interesa el promedio de edad o decís no? Con los maduros entienden mejor lo que yo digo. Y hay también jugadores, mira, maduros que de repente... Futbolista siempre, ¿cómo se mueve en la cancha? De repente le cuesta el funcionamiento que uno le pueda dar. Pero nosotros también, Arturo, tenemos que tener la capacidad de saber llegarle a ese jugador quizás con dos opciones, te entiende, antes que le des muchas opciones, ¿verdad? Son situaciones que se encuentra uno en cada plantel. Yo no sé si este es o no es. Sí es. A vos te gusta él y se ríe. ¿Y quién te dio mi número? ¿Quién te dio mi número? Y hay que recuperarlo. ¿Te acordás con Angelito cuando hablamos de él? Te hablamos de él. Tu jugador es Arturo. Y él es mi jugador. Sí. Yo soy uno de sus padrinos, en buen sentido de la palabra. Y me dice, a lo mejor él puede ser también. Vaya, pues yo no lo represento, atendé bien ahora. Vaya a creer que porque él... ¿Tu jugador? El mismo. Mi jugador. Está bien, a mí no me gusta. Pero a mí me gusta cómo juega. No, es lo que vos estás diciendo. ¿Y qué es lo que yo digo? El goleador de donde tiene que ir en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter gol. ¿Y el goleador? ¿Y puede el luqueño hacer goles? No, porque es mi opinión nomás. Pero Angelito, yo respeto, pues puede jugar en luqueño, ¿sí o no? Yo voy a ser bueno también si me dejan ahí solo del frente al largo. Pero puede tener... Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador. No, yo veo otro mundo. No sé, para vos y para mí no. Para mí sí. Y los mexicanos también nos marcan, lo fácil es hacer goles ahí. Y ahí, pero ahí es un fútbol más abierto nomás. A mí si me dejan solo yo voy a meter ahí, güey. Bueno, Pablo, ¿sabes qué? ¿Y cuando se fue en San Lorenzo por qué no hice los goles? Bueno, eso sí. Pero una vez está bien que diga, pero 50 veces que Pablo esto, que aquello. ¿Y qué es? ¿Y llaman a Pablo Velázquez? No, pero usted le defiende mucho que es goleado, ¿Y goleador de Pablo Velázquez? No me gusta cómo juega. Bueno, listo. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, la mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamanos al 519-4000, ingresá a bristol.com.py.
En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Muchos saludos, Dani Gamarra, excelente fotógrafo. Mi saludo también para él. Decía Pablo Velázquez. Sí, yo sé, no me da a contratarlo. ¿Cómo? Sí, yo sé, no me da a contratarlo. ¿A quién? Si yo sí, ¿qué? Sí, yo sé, no me da a contratarlo. ¿A Pablo Velázquez? Le dio lo dirigente que va a desafiar a otro equipo. ¿Por qué, Pío Angelito? Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen Pero jugador. yo no te estoy descalificando, Ángel. No sé por si es tu jugador, Arturo. Y bueno, pero hace No gol. me gusta cómo juega. Bueno, listo. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mejor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Pablo Velázquez, ¿te interesa o no? ¿O vas a hablar con él? Goleador. Salimos y otra vez en ese, Arturo. ¿Y por qué, Pío Angelito, si le estoy preguntando a Gustavo? Una vez está bien que diga, pero 50 veces que Pablo, esto, que aquello. Pero yo no tengo que preguntarle. No me gusta cómo juega. Bueno, listo. Barta, la mejor batería de Europa, todo alcance, garantía y calidad. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barton Golden Media Cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Sí, Gustavo, enseguida estamos redondeando la charla con Gustavo. Pablo Velázquez puede ser. Salimos y otra vez en ese, Arturo. Pero tengo que preguntarle, niño Angelito. Bueno, Arturo, portate bien. Me estoy portando bien. ¿Cuál es el problema? En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas heladeras Spit 250 litros frío húmedo. Ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra puedes ganarte el camionazo Spit Electroban. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. Bueno, para Pablo Velázquez, una pregunta. Perana a la puta. Repelentes base, protección garantizada, mantienen alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema líquido de aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Paraguay tiene mucho por descubrir. Ingresa a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Y para antes pasar por Erimark y encontrar todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro, como porta bicicletas, porta equipajes, kit de auxilios, barras LED, enganches y mucho más. Experimentando el Tour Verano PY con Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 Full 0 kilómetro. Carga 150.000 guaraníes en combustible y cargando Supra 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el gran sorteo. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Pablo Velázquez. Yo no me acuerdo que jugó titular, siempre fue suplente en mi época, ahora puede ser titular. En Luqueño, Pablo. No, pero usted le defiende mucho que es goleado, ¿Y goleador? Adiós. Ahí se nos fue y se fue. Pablo Velázquez, ¿te interesa? Puede ser. Bien, sin ningún tipo de es una opción. Habrá que hacer con Denis Canizo. Es una opción. Pablo Velázquez es una opción. Pablo Velázquez es una opción. ¿Qué tal, Luis de la Cruz? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo? Así es, Beto, ¿cuándo volvés a practicar? En enero. En enero. ¿Tu futuro estás viendo? ¿Cómo ves? Sí, estamos viendo, estamos tratando de arreglar algunas situaciones con Olimpia
y después ver qué posibilidad hay de salir para jugar. Con Olimpia, ¿qué hay con él? ¿Y es dueño de su pase, Olimpia? Contra todo, ¿Pero hasta cuándo tenés contrato con Olimpia? hasta junio. Ah, hasta junio. ¿Y vos no te dijeron si te van a necesitar ahora para lo que viene, Beto? Hablé con ellos y dijeron que si tengo algo mejor para salir a jugar, que va a ser mejor. Estamos tratando de hablar con ellos para tratar de cerrar un acuerdo. Sé que también sí, ellos quieren podés hacer salir el tema de antes de rescisión. Puedes salir antes de tiempo, Beto. Y estamos hablando con Olimpia ahora. A ver qué solución le damos. Y bueno, en enero. ¿Me permitís saludarla? ¿Cómo no? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Mi aprecio siempre hacia tu persona, Luis. Nada, muchísimas gracias. ¿Sabe quién te habla? No, estoy más o menos se me hace conocido la voz. Te vuelvo a decir otra vez, saludame otra vez. Luis, ¿cómo estás? Elvi Marego. Tu chisterilla, güey, lo dice. Defensor también es Luis, defensor también es. Elvi Mareco. Elvi Mareco. El campeón de Copa Paraguay te saluda. Campeón de Copa Paraguay. Con él. Con vos. ¿Conmigo? Ya sé. ¿Quién? ¿Jugó o no? ¿Dirigió? Un gran entrenador. Sí. El Peque Benítez. ¿Cómo que va a ser el PTP? Ángel. Te saluda Gustavo Florentín. Sí, ya sé quién es, ya sé, el profe, sí. Luisito, ¿cómo andamos? Todo bien, profe, vos. Bien, ¿Cómo andamos? bien. Me alegro Gusto de saludarte. escucharte. Parece la voz de Elvi Mareco. ¿Cómo pide que Elvin Marecos? Elvi Mareco. Angelito, Yo estaba hablando en estos días y se me pareció la voz nomás. ¿De Elvin Marecos? Sí. Elvi Mareco. Así mismo, Angelito, así mismo. Esa es la ¿Cómo andamos, profe? Bien, Luis, todo bien. Acá estamos con Arturo, donde se están acordando de tu persona y destacando siempre tu lado de profesionalismo a pesar de la dificultad que tuviste y aprovechando este momento de darte mucha fuerza, que ya se acerca todo el momento donde seguramente estará deseando de poder estar en un club, en un grupo, para que puedas seguir tu carrera. Sí, muchísimas gracias, profe, muchísimas. También desearte lo mejor a vos en esta nueva posibilidad que tú tienes como entrenador también y bueno, siempre el mayor de los éxitos, el respeto que te tengo, sabes que te aprecio mucho por todo lo que pasamos también en el club y bueno, siempre los mejores deseos para vos y para tu equipo. Te está invitando Gustavo a que pienses en Luqueño, Beto. Sí, hay posibilidad. Y ahí quedó todo, ¿no? Estamos hablando. Están hablando. Lo mejor para vos, Beto. Se despide, Gustavo. Abrazo, Luis. Abrazo, profe. Saludos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Elvi, bien. Arturo. Sí, Ángel. Elvi Mareco. Sí, el mismo. La mismísima. El mismo. ¿Qué pasa, Luis? No, me acordé de mi gran amigo personal, Angelito Ortiz. Sí, gracias a vos. Elvi, son muy amigos, ¿verdad? Sí, mi amiga, amigas, hermanas somos. Seguro, más seguro que la muerte. Es mi Mareco. Yo, cuando escucho tu programa, Arturo, espectacular. Y purete. Bueno, Elvis, decía hoy un ratito, Ángel, vamos a hablar con tu amigo Luis Mareco. Bueno. Disculpame, Arturo. No, por favor. Te escucho ahora sí. Bueno, Elvis, pará, porque si no Ángel va a decir que te esté bueno. Ángel. ¿Entendiste, Arturo? Entendí. No me aguanto, bro. Sí, te escucho. Bueno, Ángel, un ratito, Ángel. Bueno, avísame más. Bueno. Elvis, está dentro de la cancha, Elvis.
Así mismo, estoy acá en el medio mismo, seguramente me estaba viendo, Arturo. Así mismo. Ángel, un ratito, por favor. La misma, la mismísima. ¿Entendiste, Arturo? A la pucha. Sí, eso no. Ya está todo el fotógrafo. Bueno, Angelito con Elvis, porque se confundió. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Y te decía algo más, tomarlo con esta presión periodística no significa que se concrete o no se concrete. Lo mejor para vos, que te vaya bien en Luqueño, será la responsabilidad del retorno de Luqueño a Primera División, un estadio que seguramente ya va a estar reacondicionado para que se puedan jugar los partidos. No pudimos hablar con Daniel Rodríguez para que nos confirme algunas cosas. Denis Caniza está con la Copa del Mundo. Y bueno, ¿qué más agregamos a esta charla? ¿Qué tipo de preparación de amistosos van a tener? ¿Y cuándo comienza? Bueno, nosotros concretando nuestra ida a Posadas, hay mucha posibilidad de tener 2 o 3 amistosos con clubes argentinos. Así que toda esta semana se debe concretar si es que se da esa situación. Así que hay un proyecto interesante y agradecerle también a usted, en especial a Arturo, por invitarme, por considerarnos siempre. Y bueno, vamos a estar hablando seguramente en cada situación que pueda presentarse. Bueno, Gustavo, ¿sí? Por las dudas, ¿hay régimen de prensa en Luqueño? ¿O depende de vos? O sea, contactamos contigo si podés hablar. No es que hay que pedir permiso ni por lista. No. Nosotros estuvimos hablando con el encargado para que pueda poner las pautas sobre ese punto para que pueda haber una mejor organización nada más. No es así tipo chiquearse que hay que esperar 8 meses para hablar contigo. ¿Por qué Pio le tratás? Y comparando juguero que no hablan sobre nunca. el punto es importante, Gustavo, porque te tenemos inclusive la sesión a puerta abierta, o sea, los entrenamientos, porque muchos entrenadores se excusaron en el tema de la pandemia y últimamente las veces que vemos un campo de juego son los domingos. Digo, me pongo en el papel del cronista, porque Luqueño sabes lo que es. Están 5 o 6 cronistas que quieran saber y que puedan ir a observar un entrenamiento de Luqueño, que es cierto, hay días para puertas cerradas, pero que también el cronista pueda acceder, ¿verdad? Porque la mayoría de los clubes se escudaron en formato pandemia, ni se puede ya entrar a mirar los entrenamientos, ¿verdad? Y eso se da también, ¿verdad? Un conocimiento que sé del gerente deportivo, porque estuvo hasta hace semanas aquí, era siempre entrenamiento a puertas cerradas. Esa es la mentalidad del gerente, ¿verdad? Habría que ver del entrenador, ¿verdad? No, nosotros ya conversamos sobre ese punto. Va a haber inclusive un día a la semana donde vamos a permitir que la gente pueda entrar y que de esa manera también pueda recibir ese apoyo de la gente, ¿verdad? Ahí va. Nosotros ya hemos conversado sobre ese punto recientemente y que es algo que ya está pactado. Hasta la gente puede ir, entonces. Hasta la gente van a poder presenciar. De los entrenamientos. Claro, no, digo que va a ser una práctica entera, ¿verdad? Va a haber un tiempo que el hincha puede observar. Claro, y referente a los cronistas van a haber días específicos que no van a poder ingresar, pero siempre es la idea de trabajar en forma conjunta para tratar de ayudarlos también. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, gracias por todo este tiempo, una hora con nosotros, vamos a respetar su horario, así habíamos pactado de 12 a 13. ¿Y qué estuvo Gustavo Florentino? Sí, no, aparte del respeto que le tengo como profesional, tenemos una gran relación de muchísimos años. Hemos trabajado juntos, gracias a Dios salimos campeones también. Está por demás saludarlo porque aparte tengo un gran cariño por su familia también y yo sé que él también por la mía. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, Gustavo. Abrazo, Arturo. Gracias, Gustavo Florentino, Fútbol a lo Grande. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeña anunciamos la apertura de nuevo local, Bonpoleski número 45, estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata Empeño, es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. México-Polonia 0-0.
Mili Empeño, venta, arreglos y joyas, triple tamaño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresado en unisal.edu.py. Salud Protegida, su servicio médico integral, que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bucato, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Supe. Bueno, ya está la continuidad tuya. Contanos qué pensás, cómo vas a encarar el futuro de Nacional. Sí, realmente hemos tenido ayer una reunión con la comisión directiva. Hemos llegado a un acuerdo de continuar por un año más. Estoy muy agradecido con la directiva por confiar nuevamente en nuestro cuerpo técnico. Y bueno, desafíos que se vienen, campeonatos internacionales. Sabemos de que siempre es bueno ir mejorando y bueno, planificar. Y con relación a esta planificación, Pedro, de aquí en adelante, ¿cuántos se quedan, cuántos se van? ¿Cómo haces en Nacional? Sí, nos debemos nuevamente una reunión porque los directivos también tenían obligaciones o compromisos particulares. Nosotros en este momento estamos reunidos en mi casa con mi cuerpo técnico, siempre haciendo evaluaciones, planificando. Ya teníamos planificado la pretemporada, pero bueno, siempre es importante nuevamente mirar algunos detalles importantes. ¿Y qué es ahora lo básico en Nacional, Pedro? Y realmente saber con qué estoy esperando, o sea, que quedamos en hablar con Carlos Bonet, a los jugadores que terminan su contrato, ver, porque es un porcentaje alto, y bueno, evaluar todo lo que podemos hacer y planificar para el siguiente torneo, que será el año próximo. Pedro, hablabas de la planificación de fechas de pretemporada y todo lo demás. ¿Cuándo arrancan? El 19. El 19 de ya diciembre. Presentamos sí, nosotros ya presentamos el día de ayer los días que vamos a trabajar y bueno, ya tenemos planificado. Solamente siempre es importante reunirse con el cuerpo técnico, analizar todo. Tenemos la posibilidad de hacer afuera de acá de Asunción la pretemporada y también manejamos la posibilidad de hacerlo acá. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿Qué elegirías vos, Pedro? ¿Quedarte aquí o ir al exterior? No, afuera, digo, en el interior del país. Perdón. En el interior. Pensé que en el exterior. Sí. Perfecto. O sea, está a definirse si quedan en Asunción o van al interior. ¿Y cuántos amistosos entrarían en carpeta para ese tiempo de pretemporada? Y como mínimo siempre pedimos 4 amistosos. 4 amistosos tenemos, estando en el interior del país, a veces se dificulta un poquito porque hay traslado por medio, es difícil. Pero bueno, estamos sujetos siempre a la posibilidad de concretar los amistosos. Pedro, ¿qué ciudad sería la opción para ir? Y manejamos la posibilidad de ir a Encarnación, Ciudad del Este. Encarnación o Ciudad del Este. Se va a definir entonces próximamente, después de la siguiente reunión que tienen. Sí, estamos siempre sujetos a un presupuesto y que también en las instalaciones se reúnan los requisitos necesarios para realizar una pretemporada, y ya entra gimnasio, la logística, si tenemos cancha en el mismo hotel, en el predio del hotel, si tenemos que hacer traslados, todo eso se está evaluando. Saludarte, Pedro, después del gran año. ¿Hay una posibilidad que alguno también sea transferido? ¿Te comentó algo la directiva de eso? ¿Un jugador? Sí, podría ser 2 jugadores importantes para el club en caso que sea una transferencia, y también importante para el equipo porque son titulares. ¿Uno era arquero? Sí. Y el otro sí habría que ver, porque por Rojas sí sé que había sondeos, inclusive creo que Argentina, de México, MLS, hasta de Brasil, o sea, varios sondeos. Después el otro puesto habría que ver. ¿Bruera? Realmente son 3 jugadores. 3 jugadores, pero no quiero
tirar nombre por el hecho por respeto mismo a ellos y saber de que también es la ilusión de estos jugadores, si no se concreta, a veces vienen desanimados, vienen con otro carácter y por eso creo que ni los jugadores saben. Entonces lo quiero mantener en una incógnita, por decirlo así. Bueno, ¿qué más podemos agregar, Pedro, a esto? Perdón por ser reiterativo, ¿vos considerás que la base se mantiene nacional? Y es lo que estoy pidiendo, Arturo, y lo que hemos también hablado. No me gusta desarmar mucho el pero hay una exigencia, hay un presupuesto también. 60-70% terminan su contrato. Entonces también no solamente tiene que ser pedido mío, sino también el presupuesto que maneja la institución. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós, Pedro Sala. El Black Friday llegó a Punto Pharma. Del jueves al domingo, vení para disfrutar del 30 hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Puedes hacer tus compras desde la web, en la app o llamando al 61 61 000. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguros, te registras automáticamente, tenés 200.000 guaraníes y regalos bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participas del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Cómo se ve la Copa del Mundo? Jugadores, Argentina, todavía no jugó Brasil, no jugó Uruguay, lo hacen el jueves. Jugó Ecuador. Si los oyentes quieren hablar los partidos de afuera, ahora están empatando México y Polonia 0-0. La participación de los oyentes, niño. Sí, se comunican varios vía WhatsApp. También, niño. Hasta con memes a veces hacia el hincha argentino. Otros que tenían Argentina como candidato, en mi caso, me incluyo Leo. ¿Pero Argentina es candidato? Sí, sigue siendo, fuera del golpe. 618-4700, 021-618-4700 líneas habilitadas. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier. Con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Llegó a recuperar Aceta Hombro Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpirega. Recuperar la Aceta Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos y librarnos de prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. Tiene retorno, ¿verdad? Sí, Luis Martínez es el primer nombre confirmado. Que fue de los más regulares, que tuvo minutos y rindió. Sí, y más ahora ante la baja de Saúl Salcedo. Lo hizo jugar Iván Almeida de zaguero central y en un momento del lateral derecho. Igualmente. A Luis Martínez, que rindió alto. Fue el juvenil que tuvo más minutos durante la primera rueda. En su momento jugó partidos sucesivos y le dio esa condición a Tacuarí para no tener problemas. Ya fue confirmado García en Ameliano. Ayer nos dijo, lo último que nos dijo el presidente es que quería que se adecue a una condición. Sí, hay una exigencia. ¿Cuál, veo? Un departamento, unos nutricionistas dio a entender se tiene que ayornar a estos tiempos. ¿Quién? El técnico. Tecnología, nutrición, Tecnología, nutrición y psicología, sí.
y que hay un empresario que no quiso dar el nombre que va a estar aportando en Amiliano, y ese es el empresario que se está reuniendo con uno de los mejores empresarios que hoy están vendiendo. Entonces va a traer jugadores de ese empresario. Y va a traer, sí. Y se reúne con él es el representante aquí para reunirse con los entrenadores. Y esas exigencias le dieron a Humberto García. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu pared en tan solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sella y repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supeyalam 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa ICRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te puedes llevar un bicicúler recargado smartphone y tablets. Entrate más en vipay.com.pirega. Visión Banco. Más digitales, más humanos. Sigue México, Polonia 0-0. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, de más ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pirega. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.pirega o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía por un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Soy representante de Junior Barreto. Escuchó la conferencia Chiqui allá en el Extra. Sí, estuve escuchando la conferencia. Sí, nosotros nunca negamos que hay un acuerdo. Se le dio un documento de exclusividad a la gente de Cerro, ¿verdad? Pero hasta hoy día tampoco ellos se comunicaban con nosotros y también están vendiendo otras ofertas que estamos recibiendo, ¿verdad? Creería que por lo menos de lo que decía Francisco Arce dependía de esta reunión que justo se dio el fin de semana. Hoy habló Arce. En la semana en principio deberá sonar el teléfono, así como están las cosas. Sí, yo creo que sí. Intentaremos hablar con ellos también y lo haremos sobre el futuro de Junior, ¿verdad? De hecho, él hizo el torneo y gracias a Dios hay varias opciones. Freddy, ¿la otra opción es de aquí de Paraguay o es del exterior? No. Aquí en Paraguay solamente va a jugar en Cerro si puede, ¿verdad? No recibimos ninguna otra oferta y también ya con el acuerdo que tuvimos con Cerro, ¿verdad? Inclusive hay montos también que se estipuló ahí, ¿verdad? Y la única forma que no vaya a Cerro es que haya otra oferta mejor y que Cerro tenemos que sentarnos a conversar con ellos, ¿verdad? No oferta estamos esperando, tenemos de afuera. ¿De qué países consultan por él? Y tenemos de México, MLS y también de Brasil. Pero estamos esperando, ¿verdad? Son todos preguntas, ¿verdad? Preguntan cómo es la situación, todas las cosas. Y nosotros les somos sinceros que tenemos un acuerdo con la gente de Cerro, hablamos los montos y ya esperemos qué pasa, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con José Arrúa, hablamos con Freddy Vera, representante de Junior Barreto. Cerro es el tema. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Un gusto saludarte. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, contanos en Chinidense cómo está el panorama, plantel, la planificación de cara a la primera división y el campeonato. Estamos viendo, la verdad que estamos cerrando ahora con la base de jugadores que habían terminado con nosotros. Creemos que van a continuar y también cerrando los números para los refuerzos. ¿Cuánto vienen de afuera? Y 9 a 10 jugadores más o menos, Arturo. 9, 10. ¿De ellos cuántos son extranjeros, José? 3 aproximadamente, 3 a 4. Lo que está viendo Santana.
Sí, estamos trabajando, la verdad, juntos, estamos viendo lo que no podemos encontrar acá y tratar de buscar afuera. Bueno, los 4 de afuera están virtualmente confirmados, José Rúa, trinidense. Uno aproximadamente, Arturo. Los otros están siendo evaluados todavía, hay varios nombres. Bueno, te saluda Dani Cáceres, José. Hola José, ¿cómo estás? ¿El local de la pretemporada y la fecha más o menos que tienen prevista? Dani, ¿cómo andas? Un gusto saludarte. Igualmente, profe. Dani, estamos tratando de hacer la pretemporada los primeros días de enero. Estuvimos modificando porque en principio íbamos a hacer en diciembre, pero por el tiempo, los contratos de los jugadores también que van a volver, modificamos para los primeros días de enero. ¿Y dónde va a ser, José? Y estamos viendo los lugares, ¿verdad? Puede ser en Tobatí o si no por acá, ya que nosotros tenemos también la cancha de San José, ¿verdad? Que estamos entrenando ahí, que eso es un buen predio, entonces estamos evaluando los costos también para poder definir eso. José, le decías anteriormente a Arturo, 9 o 10 en total van a tener que incorporar, ¿verdad? O sea, hablamos de un plantel cuya base se mantiene, pero que va a desprenderse de varios, ¿verdad? Sí, así mismo, porque la idea es trabajar más o menos con 29 a 32 jugadores con los sub también, ya que estamos afectando también de qué va a pasar eso, si va a continuar igual y todo eso, también los extranjeros. José, ¿estarían viendo jugadores a préstamo de otros equipos o las contrataciones vienen por otro lado? También, claro, nosotros somos conscientes, como estábamos hablando con el Presi, que el presupuesto tenemos que tratar de equilibrar, ¿verdad? Uno sabe que trayendo todo de afuera, el costo es muy alto, entonces vamos a tratar de hacer un equilibrio, así como hicimos también este año. ¿Beltrán sigue en tu plantel? Y están en evaluaciones, ¿verdad? Hemos tuvo una lesión que todavía no volvió a entrenar, entonces tenemos que evaluar todo eso. También programando la serie de amistosos, José, ¿no? Sí, ya tenemos las fechas que son más o menos al salir la quincena, el 10 más o menos de enero, saliendo de lo que va a ser el encierro de pretemporada. Bueno, José, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, José, muy amable. Un abrazo a la orden. Igualmente, José Rúa, técnico trinidense. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa del After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza, siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juegue con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o con esa persona especial. Dulce de leche La Pradera lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Chiriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Chiriqueso Chorty, el auténtico y original Chiriqueso Chorty con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Eusebio Ayala y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Dijimos que es el próximo rival de Argentina el sábado. Sigue empatando con Polonia 0-0. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio fácil en Encima Inmobiliaria, tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundo, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet,
con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. En este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Hair Recovery. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la Argentina es la repercusión de la derrota, ¿eh? Sí, definitivamente. Y mirando de reojo, lo mejor que le puede pasar es un empate, que termine así, dentro de todo. Después un recomenzar. Y sí, habría que... Calculando las probabilidades... Acá eso le perjudica a Argentina. Para mí le convendría que gane... Que haya un ganador acá. Sí, que gane, inclusive diría yo, Polonia. ¿Por qué? Porque así México, pensando en probabilidades, la próxima Argentina con México... Le gana Argentina a México, Polonia, Arabia, el cálculo más... ¿Y quién te dijo que Argentina le va a ganar? No, y ese es el cálculo, pensando del lado argentino. Claro, del lado Argentina. Me pongo en el cerebro de Argentina. Es mejor que gane Polonia ahora, México llegue 0-0, o sea, los dos con 0 puntos, Argentina le gana a México, calculando que Polonia en teoría le... Pero al empatar acá, los dos sacan ventaja sobre Argentina. Y por eso, para mí que tiene que haber un ganador. Claro, acá, sí. Porque clasifican dos. Sí. Por serie, acá al empatar los dos van con un punto. Y vamos a suponer México-Argentina que termine empate, le saca ventaja a México. Sí, por eso, sí. Por eso me parece la que... La necesidad argentina es ganar, y acá tiene que haber un ganador como yo. Esto es jodido, niño. México, ustedes no le damos la a México, ¿verdad? Y yo no lo tenía realmente. Pero ahora que perdió Argentina, el grupo cambia para mí en cuanto a... Arabia es un y hasta Arabia se puede indeseable. Sí. Hasta Arabia se puede meter. Sí, porque en principio era todos los puntos contra, o sea, los rivales de Arabia, todos sacándole a Arabia. Cambia puntos. La situación del grupo. Yo inclusive a México le tenía la pelea allí, como, porque no con Argentina, y dependiendo de ver qué pasaba con Polonia. Yo tenía particularmente fuera las Argentina críticas y Polonia, propias después de la lista que yo... Claro, ahora van 34 minutos del primer tiempo, vamos a ver cómo termina esto para ver y un México poco que... está atacando más que Polonia, está más cerca. Va a perder todito que México le va a ganar a Polonia. Bueno, listo. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red informando extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales: Casa Central, Ucebeyalacasi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. No pague cerveza Arturo artesanal Lager. Señor. Entonces tenés 20 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700. 618-4700. Un par de cerveza. 688 cerveza tiene, ¿verdad? Sí. 6 u 8 es. 6, Víctor. Entonces, un pack con 6 cervezas Arturo, con 20 llamadas. Ahí tiene la fotografía de Rodrigo Cancián. Y vamos a ir entrando en tema con las llamadas, niño, ¿te parece? Sí, señor. 618-4700. Son 2 packs. 20 un ganador, 20 otro ganador. Ferroparecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina América, sucursal en Artigas, casi Cercando Martínez. Teléfono 220-737-al 8. Síguenos en redes sociales. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Todos tus ídolos están en Qatar, pero vos podés salir campeón del mundo jugando tranquilamente en tu casa con Apostala. Viví los 64 encuentros del Mundial de Qatar. Ingresá a www.aposta.la. Apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando del sorteo de una TV de 50 pulgadas por día. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la copa. Apostala, ganar lo cambia todo. 618-4700. Hola. Se fue Gustavito en segundo los oyentes. En Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tocar. Contamos con una amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afilia de la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual.
Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameris Banca, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas tus tarjetas del Banco Sudameris y en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701. Ingresá a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En Paraguay Peredes, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Peredes, el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresá ibero.edu.py o seguiros en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. 618-4700. Estamos probando a ver si es un problema de centralita o qué exactamente un tadito. 618-4700. Ahora sí, liberamos las líneas nuevamente. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Julio Paredes. Julio, últimos 3, Julio. 621. 621, anotado. Siguiente, hola. Hola, ¿cómo andamos, papá? Bien, ¿su nombre? Gustavo Villalba. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 792. Anotado. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupí. 3 días con descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, viernes de 7:30 a 21 horas, el sábado 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que tus compras hasta el 31 de enero participan en el sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 premios. La gente sabe. Hola. Hola. Sí, señor. Marcos Flor, 723. Correcto, 723. Anotado. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Marco Chaparro. Marcos, últimos 3. 516. 516, correcto. Anotado, señor. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más oyentes, hola. Hola. Sí. Noemí Benítez, 299. Repetime, por favor, se entrecortó. Noemí Benítez, 299. Ahora sí, 299, Noemí. Siguiente, hola. 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 Está muy fuerte su retorno. Siguiente, hola, buenas tardes. Guillermo Cáceres, 854. Anotado, Guillermo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Camprovis. Ya. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Hola, buenas tardes. No. Señor. Hola, ¿su nombre? No, definitivamente está complicado el tema de los celulares. Siguiente, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Ricardo Mareco. Ricardo, últimos 3. 480. 480, anotado. 7 hasta aquí, 7 en esta tanda. 7. Entonces estamos ya a 10. Correcto, señor. Por los problemas que tenemos. Sí. 10 y 10. Tenemos 10 llamadas. Cerveza artesanal Arturo, 10 llamadas un pack. Así mismo. 618-4700. Hola. Señor, ¿su nombre? César Salsa. César, últimos 3. 004. 004. 2 y cerramos. Hola. Hola. Repetime, por favor. Luis Instant 404. 404. Y ahora cerramos llamada 10. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Sí, César Sánchez. Últimos 3, César. 385. Correcto, 385, Luis, y hacemos el sorteo en segundos. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a una persona especial, escribinos
al 0984-324-633 o ingresa a femaiflores.com. Regala amor, regala Femaiflores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021 211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Vamos con el ganador o ganadora. Atención, el primer pack. Luego va el segundo con otra tanda de llamadas. 618-4700. Muy complicado hacer, Héctor, tu numerita ahí. No, el número ganador es el número 9, niño. 9, Luis Infram 404. Se comunicó recién, llamada 9, Luis Infram 404 es el ganador. A partir de ahora puede pasar a buscar aquí en el edificio del Futuro Monumental Andrés Quino Hins. Una tanda más, otros 10 Luis, y vamos con el siguiente pack. Kenton está en Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Más oyente, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Felipe Ayala. 477. 477, correcto, Felipe, estás anotado. Siguiente, hola. 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 Sí, señor, su nombre. Fermín Fernández. Fermín, últimos 3. 103. 103, correcto, Fermín, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Hugo Zarza. Hugo, últimos 3. 939. 939, correcto, Hugo. Siguiente, hola. Hola, Cándido Burgos. Repetime. 675. Repetime, por favor. Cándido Burgos. Correcto, Cándido, anotado, Luis. En Shell cargas la mejor calidad, naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super, Shell Regular o Shell V-Power Nafta, 300 guaraníes menos por litro. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Asismet, toda la vida. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Pedro Gamarra, 918. Correcto. Anotado, Pedro. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, último. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos nuestro es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Un Tesla Model 3 en el grandioso y 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso Feliz CNT Chip por Emoy. Hola. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Roque Escobar. Roque, últimos 3. 539. Correcto, señor, 539. 2 y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. David Galloso. Últimos 3, David. 824. 824. 1 y cerramos. William Bristol, porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, mayor variedad en televisores, celulares, notebook, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hola. Hola, Carlos Miranda, 008. 008, correcto, Carlos, anotado. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento inmóvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los tickets digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Seguinos en Instagram @Coca-Cola Paraguay. Coca-Cola, la magia de creer. Completamos. Ahora es momento del ganador o ganadora. Número 9, niño. Otra 9, vez. Otra vez el 9. Atención. Esta vez le toca a David Galloso. David Galloso, 824 es el ganador. David Galloso. Pasá por O'Higgins, entrar y retirar la cerveza, los pagues cerveza artesanal Arturo.
Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te dan mayor rendimiento, mejor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estilar industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Bueno, ahí están los ganadores. Para reiterar, señor, del primer pack, el ganador es Luis Infram, 404, y ahora David Galloso, 824. Terminó el primer tiempo, Polonia-México 0-0. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas TV Conca en cuotas de tan solo 152.000 guaraníes. Acércate a unas 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Insecticidas Knockout con alto poder residual no tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sí garantía de base. Paraguay tiene mucho por descubrir. Ingresa a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar las ansiadas vacaciones. Pasa por Erimark y encontrá los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Porta bicicletas, porta equipajes, kit auxilios, barras LED, enganches y mucho más. Experimental Tour Verano PY con Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Cargás 150.000 guaraníes en combustibles o cargando Supra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. 49. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45. Estamos en Avenida Von Poleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata Empeño. Es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. El jueves se enfrentan Suiza-Camerún. El árbitro será el argentino Facundo Tello. Esto el jueves. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Más de los partidos del día jueves, decíamos en primer turno, 7 de la mañana, Suiza-Camerún. 10 de la mañana, Uruguay-Corea del Sur. Un francés, Clement Turpin, será el árbitro del partido Uruguay-Corea. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capital, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Original, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Cristiano Ronaldo y su selección Portugal debutan igualmente el jueves ante el seleccionado de Ghana de los Estados Unidos. Ismael El Fat será el árbitro del partido. Azar y Fútbol Álamos Parques, Espinos Álamos Trujillo representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. El Black Friday llegó a Punto Farma del jueves al domingo. Vení para disfrutar de hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Puedes hacer tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más de repaso de partidos, decíamos Portugal, equipo de Cristiano Ronaldo ante Ghana el jueves a las 13. El jueves hace su estreno Brasil, enfrentándose a Serbia
A las 16, el árbitro de este partido, el iraní Fagani. Brasil-Serbia el jueves. En el Shopping Mariscal disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ya probaste sorteo, ingresás Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos. Donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar Slot del Sol Online y soy. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. 1352. Gana al dolor con Letidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En este mes la medicina prepaga SPS te regala 25% de descuento en cuotas por un contrato exclusivo. Por nuevos ingresos, además de fin de año, puedes llevarte un obsequio Bluetooth speaker. Llámanos al 248-8500. Medicina prepaga SPS abierta a todo público. ¿Sabes lo que significa vivir más despiertos cuando te levantas en la suavidad y calidad del Sommier Super Espuma? Comprobalo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en productos Titán, Renovada Imperial o Sublimes Criminos. Al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Partidos para mañana: Marruecos-Croacia, 7 de la mañana por el grupo F. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Pediga. Recuperar la Z-Hombre de Vete Libre Farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los resultados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Energy, energía de calidad al precio justo. Mañana Alemania hace su estreno ante Japón. Grupo E, Alemania, Japón, 10 de la mañana. Hasta el 18 de diciembre con Control. Comprando productos Control estás apoyando a la Fundación Vencer. Control Love is Your. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos y que en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con SICA queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro al 751 Casicovicheque. Llámanos al 729-6060 Fleming. Y cerrando el repaso de partidos, España hace su estreno igualmente mañana ante Costa Rica a las 13, grupo E. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo. Distribuye la Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetros es más fácil con Visión Banco. Elegí la marca, pagás al contado y podés retirar ya tu 0 kilómetros con un préstamo vehicular de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Sería jugador deportivo, Luqueño. Tus botellas vacías de Fortino ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortino, ayudas a reciclar y juntos cuidamos humildemente de más. Ahorras 1000 guaraníes con Fortino. Retornas a la buena banda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que cree la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Segundo tiempo va a arrancar en instante. Polonia 0, México 0. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pirega. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Comunicate al 603-350-51 Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta más, realmente más en su obra. Los Panchos Supisa siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. Bueno, México, Colombia 0-0 y México próximo rival de la Argentina. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En voz alta. La hinchada de la parrilla, los apenas y asados en Yeriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una
una cosa clara del Cherry Queso Shorty, el auténtico, el original Cherry Queso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Banco es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde puedes acceder a todos los productos y servicios. Te esperamos en Nuestra y Bartolomé Las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresá. Todo lo que necesitas saber, los protagonistas, los hechos, los sucesos, solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de